Suscríbete a La Panterita. Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola audiencia, muy buen día. Aquí estamos en Fútbol a lo Grande. Gracias a todos los compañeros por los deseos. Y estamos en Fútbol a lo Grande. Ahí está Gustavito en los controles. Ese es el año para ustedes que está ahí. Metele, pues, Darío. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo Puchupe Quitadol. Gran relanzamiento de ENSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guardia, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. ENSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. ¿Está Fabián? Para el contacto de Fabián, su opinión ayer del partido. No es muy común 5-3. Esto le envía de la gente del Entrerriano un regalo. Ah, muchísimas gracias. ¿El Entrerriano? A ver si le gusta. Sí, me lo dejaron ahí en casa, me lo trajeron para usted. Porque dice que lo pueden ver más tomar con agua en la botella. Ya tiene un hopi. Ah, gracias, muchísimas gracias. Gracias a tu señora y a la familia. Le paso. ¿Estás entendiendo, verdad? Sí, sí. Muchísimas gracias, señora y a la familia, acá al presente. Muchísimas gracias. Del Entrerriano, muchísimas, hermoso. Gracias. En Universo Electrodomésticos, compra lo que quieras solo con tu cédula, mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participás directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Se entendió. A tu señora, muchísimas gracias, el Entrerriano. A la dueña del Entrerriano. Señora, lectura comprensiva. Muchísimas gracias, señora, a la dueña del Entrerriano. Fabián, buen día, ¿cómo está? Hablamos del partido de ayer. Buen día, Arturo. Feliz cumpleaños. Gracias. Un saludo a los compañeros allí también, a la audiencia de Fútbol a lo Grande. Partido muy abierto, muy entretenido, sobre todo el segundo tiempo cuando Guaraní se animó a jugar un poco más, porque el primer tiempo fue casi pleno dominio de Olimpia, fue el que buscó ser protagonista del partido, salió a proponer, manejó la pelota. Ayer sí creo con una dinámica distinta en comparación a lo que había dicho el propio Francisco Arce la fecha pasada. Creo que Quintana le dio otra movilidad, otro dinamismo, otro manejo de pelota, trabajó muy bien Olimpia. Guaraní le dio muchas ventajas, esa es una realidad también porque más allá de los 3 volantes que puso Pumpido, con Luis Martínez, con Moreira, con Ríos, no tuvo contención, no tuvo marca, no estuvo firme Guaraní. Olimpia manejó bien la pelota, empezó a aproximar y después la contundencia, como pocas veces le ha pasado a Olimpia en los últimos tiempos, sobre todo en este semestre, la contundencia para marcar la diferencia. En el segundo tiempo, Guaraní fue otro equipo, los cambios que necesitaba el legendario lo llevó a cabo Pumpido, le vino muy bien el ingreso de Santander, de Romeo Benítez, equilibrar el medio, tener mayor juego con Romeo y con Camacho a los costados, con Gil Romero que le dio otro tipo de movilidad en la mitad de la cancha con Estíbal Moreira. Fue otro Guaraní, el segundo tiempo sí, largos pasajes, el Guaraní se adueñó de la pelota, estuvo mucho más en campo de Olimpia, pero los errores defensivos, yo creo que allí tuvo la clave, más allá de las virtudes, porque es innegable de que hubo virtudes en los goles, precisión en los centros para los goles de Olimpia. En el primer tiempo el centro que mete Torres, el golpe de cabeza de Bruera. En el segundo tiempo las pelotas de Hugo Fernández, las buenas conexiones, el trabajo desgastante y prolijo que hicieron Bruera y Montenegro. En Guaraní el segundo tiempo, lo dicho, con Santander y Romeo Benítez, pero los inconvenientes en zona defensiva, tanto en Guaraní como en Olimpia, quedaron al desnudo una vez más. Por eso tantos goles, por eso este 5-3, en donde termina quedando para Guaraní seguramente el sinsabor de ese penal sancionado,
pero yo creo que recibió el castigo por ser un equipo tan tibio en el primer tiempo, y Olimpia lo terminó ganando, creo yo, con merecimiento por lo que hizo en líneas generales, por la contundencia, porque aprovechó su momento, y yo creo que ayer tanto Montenegro como Bruera metieron presión para estar el jueves, no creo que los dos, pero sí uno de los dos en lugar de Walter González, y definitivamente fue por la contundencia, por la dinámica del primer tiempo, por el poder de reacción que tuvo cuando Guaraní marcaba los goles de descuento. Yo creo que fue indudablemente de lo mejor que vimos de la mano de Francisco Chiqui Arce en su retorno a la conducción técnica de Olimpia, y lo de Guaraní es preocupante, porque Guaraní puso casi todo lo mejor de arranque, puso lo que le quedaba en la banco de los titulares habituales en el segundo tiempo, pero demostró demasiados errores, y yo creo que sí, para Guaraní es muy preocupante este momento porque no está pudiendo ganar, y sobre todo el rendimiento ayer dejó demasiadas dudas en el equipo legendario. Y bueno, y Olimpia tiene esto, los dos seguidos tiene, ¿eh? Sí, para Olimpia es, hablando futbolísticamente que se entienda, es una semana casi de vida o muerte, porque en la Copa puede meter el golpazo y seguir, y que crezca esa ilusión que tiene el público de dar otro paso más en la Libertadores, y después en el campeonato el Clásico. Yo creo que está muy lejos, particularmente no lo veo a Olimpia con resto como para remar de atrás y alcanzar la campaña que está haciendo Libertad, pero Olimpia tiene que mirar el acumulativo. Está incómodo, todavía está lejos de la posición de Copa Libertadores, y es una semana en donde puede empezar a resolver demasiadas cuestiones, o a favor o en contra del futuro inmediato de Olimpia, indudablemente. Muchísimas gracias, Fabián. Seguiré en contacto con el comentario de Fabián. Chao, Fabián. Un abrazo. Igualmente, Fabián Sanabria. Chiqui Arce para ir Montenegro. Es muy real, necesitábamos urgentemente, y charlamos mucho de que no pase hoy. También charlamos después del partido de lo que se viene y que tenemos que hacer diferente. Estuvimos muy bien en prácticamente todas las cuestiones ofensivas y ofrecimos ventaja, no convirtieron mucho. Eso hay que revisar, y por más que sea poco tiempo el de trabajo, tenemos que corregir si hace falta en el pizarrón, en el programa de edición o en los videos cortados que se les muestra a ellos, porque ahora viene otro tipo de disputa, tenemos la necesidad de remontar, pero no nos pueden convertir, o si no el trabajo puede llegar a ser el doble. ¿En la olla? Sí, para el Clásico. Ay, juez. Hay una eternidad para eso, y lo que menos me preocupa es cómo me reciban. No. O sea, voy a comentar otra vez eso porque me preguntaron en la conferencia. Nosotros tenemos nuestra historia hecha ahí, tenemos nuestra historia hecha acá, tenemos nuestro trabajo hecho desde el 2008, son 15 años de cuerpo técnico, que me van a silbar, me van a gritar, no sé. No, seguramente sí, porque estamos del otro lado. Sí, la verdad que, como decía, era justo y necesario. Sabíamos lo que jugábamos en este partido. No estábamos consiguiendo el resultado que queríamos. Nos trazamos tratar de hacerlo mejor como lo venimos haciendo, pero creo que hoy fue uno de nuestros mejores partidos. Nos marcaron 3 goles, pero bueno, lo importante es que se ganó y estamos con mucha confianza para el jueves. Bueno, Brian, en un plantel que necesita de goles, hoy aparecieron los delanteros marcando goles, crearon situaciones también. Sí, la verdad que sí, muy contento por los goles, por Facu, pero en teoría todos hicieron lo que tenían que hacer hoy. Lo importante es que se ganó. Estamos muy motivados para lo que sea el jueves. Perdimos 1-0, pero sabemos que lo vamos a remontar. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Hola, y el partido que viene, ¿cómo anda Flamengo? Perdió 3-0, bro. Perdió 3-0 ante Cuiabá. Jugaron solamente 3 de los habituales titulares, pero igual en Brasil hablan de que llega preocupado Flamengo al desquite ante Olimpia, porque definitivamente no es un resultado común que Flamengo pierda ante Cuiabá, por más alternativo que ponga. Y fue goleado, perdió mal y volvió a caer después de más de 10 partidos, porque acumulaba una racha entre victorias, empates, y ayer eso cayó en este caso. Sí, viendo imágenes se fue bastante cuestionado Sampaoli por la gente. Sí, más, de hecho salió sin salvar al entrenador rival. Si bien veo que Cuiabá creció bastante, en un momento estaba en zona baja, sí, ahora se posiciona inclusive cerca. Flamengo tiene 31 puntos, Cuiabá 28, o sea, se acercó. Claro, el tema que era la gran oportunidad de poder acercarse al puntero. Claro, que justo empató. Había empatado. Al final el ganador de la fecha terminó siendo nuevamente Botafogo. Así mismo. Pero comienza con el tema arbitraje, que ayer vos le cuestionaste a colombiano.
Roldán. Sí, a mí no me gusta por la soberbia que tiene y la manera. Soberbio, Sí, muy soberbio. Él se cree que es el dueño. O sea, él se cree el protagonista del partido. Siempre fue así. Siempre. Pero bueno. Y esperemos que el jueves dirija bien. ¿Y Que por no qué favorezca a ninguno, tiene pero que dirija dirigir bien y por qué pierde dirigir mal? Y por qué que hace Tiene un carácter popular? especial, eso sí. Tiene un carácter No, pero especial. decime errores de habitante. Una vez fue el VAR que no quiso ir. una vez un partido River Lanús en Copa Sudamericana que fue Libertadores. Libertadores. El primer año del VAR cuando estaba Que no prueba quiso- 2017. No, ya sé, pero dame errores no, contundentes, categóricos. No tiene ni mucho. Hay otros que tienen más. Sí, eso sí, en eso sí. Que no, te sonríen en la carita, que son errores todos categóricos. buenitos, te saludan, te pasan la mano y cometen errores. tema No lo que estoy defendiendo, es lleva- su forma de ser. Claro, el tema es que lleva un maltrato eso límite feo. al jugador y hace que el jugador se ponga nervioso y lo altere. Y ahí el jugador puede cometer un error por esa incidencia. Digamos. Aquí tengo un reporte de Globo para dimensionar lo que significó la derrota de Flamengo ayer. Dice, actuación de Flamengo, en este caso genera alerta, hago la traducción sobre la marcha, y aumenta presión para el juego ante Olimpia. Dice, falta de opciones en la banca, expone lagunas en el equipo. Libertadores puede colocar a San Paoli en la cuerda floja, dice el reporte. ¿Sabes lo que me da la sensación? Que juega hasta desganado. No es peyorativo contra Olimpia, no quiere decir que Olimpia me parece un equipo, que ya cambia, aburguesado. Aburguesado. Se cree con demasiadas condiciones técnicas y no lucha. ¿Cuánto le digo ayer? Tres. Y está el prestigio, el que juegue, me decís Flamengo, ¿cuánto tiene? José Moya Guaraní, ¿cómo te va, José? ¿Qué tal, Arturo? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? Bueno, José Moya, hoy es tu cumpleaños, José. Sí, hoy 7 de agosto. Hoy estoy de cumpleaños. Dice que Arturo también, ¿verdad? Sí, también, los dos estamos de cumpleaños. A todos los que están de cumpleaños. Bueno, un abrazo grande entonces. Gracias, José. Muchas felicidades. Muchas felicidades, José. Gracias, igualmente. José, ¿y el penal ayer? Contanos. No, una jugada pues desafortunada por la visual que le muestran al árbitro, porque nunca me pega ni me soba ni me roza la mano, entonces termino un poco molesto, pero bueno, después voy a casa, miro la jugada que le muestran al juez y no lo juzgo porque no en la cámara de frente se percibe como si pegara en la mano, pero bueno, en ningún momento me pega en la mano. Hasta el propio Brian, que es el intervino, va en busca del balón otra vez, como diciendo, esto sigue, hasta que le llama el VAR. Sí, es que cuando paran el partido, recuerdo que voy a pedirle agua a Bobby y me dice, Bobby, ¿qué están mirando? Le digo, no, ni idea, no sé qué pueden estar mirando, no sé, alguna falta, alguna roja, no sé, qué habrá pasado, pero pues, él me decía, es tan raro, ¿qué pueden estar mirando? Y después cuando llega el árbitro y pita el penal, le digo, ¿pero qué estás pitando? Y me dice, no, te pega en la mano. Y pero ¿qué momento? ¿Qué no me pega nada en la mano? No me roza nada. ¿Qué están mirando? Que sí, que te pega. Y después me voy a casa y digo, no, donde le hubieran mostrado una toma lateral o donde hubiera una toma lateral, se va a ver que en ningún momento me pega en la mano, sino que el balón sale hacia adelante, pero bueno, cabe la mala fortuna de que la toma que está de frente hace que en el momento que yo quiero arrancar a buscar el balón, lógicamente tiro la mano hacia atrás y preciso el balón está en esa misma altura y se ve y se percibe visualmente que pega en la mano y por eso yo tiro la mano hacia atrás, pero no, pues, esa toma es que engaña, José. Ningún jugador de Olimpia pide mano o nada, no. Fue nomás una jugada desafortunada que pasó, que se percibió mal por la cámara que le muestran al juez. O sea, sucede eso, le muestra la cámara que no era correcta, la toma no correcta, eso le confunde. Sí, lógico, sí, porque yo en el partido yo decía, pero ¿qué pudo haber visto el juez para pitar una mano donde no la hay? En ningún momento ni me sube por la mano. Yo dije, no me soba, no me pega, yo dije, no... ¿Qué toma pudo haber mirado? Me decía yo entre el partido, ¿no? Ya después voy y la miro en el camerino y digo, no, la toma no ayuda para nada. Si hubiera donde hubiera otra toma lateral, ni duda en no pitar mano, porque se va a ver en el espacio entre mi mano y el balón, que el balón va hacia adelante y no sube por mi mano.
Y en la cancha él no pitó, o sea, fue el árbitro VAR el que le llama y le mete en el error, por decir así. Sí, no, vos te fijas, en la jugada habían 2 jugadores de Olimpia, creo que, bueno, viene Montenegro en el balón y Bruera está al lado y la jugada sigue. En ningún momento nadie hoy en día pesó al hombro y todo el mundo le pide mano al juez. Y nadie, en ningún momento nadie ni le pregunta al profe mano, nadie mira la jugada y nadie le protesta una mano al árbitro. José, mira. José, cambiando un poquito de tema, yendo un poquito más al partido en general, la verdad que nos sorprendió el resultado, más que nada por lo fuerte que venía siendo Guaraní defensivamente, y que le conviertan 5 goles llama la atención, sacando la jugada del penal. ¿A qué le atribuís eso? Porque cada pelota que caía en su área era peligro de gol. Se veía como una defensa, como que no estaban firmes como otros partidos. ¿A qué le atribuís eso? ¿Una mala tarde? Nos complicaron con esas pelotas cruzadas. No estuvimos primero que todo concentrados. Todo lo que nos tiraron al área lo ganaron. Es de nosotros trabajar eso, esa tensión, trabajar también donde sale el centro, de nosotros coger hombre. Y bueno, como decía, no podemos tener esos altibajos de tener un partido bueno o malo, porque pues así es difícil apuntar uno a campeonar, y tenemos que mejorar eso, ¿no? La atención, vivir los partidos de mejor manera. No nos pueden hacer 5 goles en un partido, aunque bueno, hubieron jugadas también en el centro que tiran, no sé si fue el 4, creo, un centro que pegan el palo y también de ahí de pronto ligamos mal, en otro caso pegan el palo y el balón sale o pasa otra cosa, le cae a un compañero de nosotros y bueno, son cosas del fútbol, a veces pasa eso, ¿no? Que no estás en tu día y Olimpia tiene buenos jugadores, que si le das confianza, los pones de frente al arco, te van a solucionar y eso pasó ayer, ¿no? Fueron superiores a nosotros, nos ganaron bien y nosotros tenemos que corregir eso, mejorar y ya es rápido porque ya el miércoles nos jugamos el partido que para mí es el partido del semestre y esperemos estar a la altura de ese partido. Claro, hay que buscar una regularidad, como recién marcabas, porque jugar 2 partidos bien y 1 malos es muy difícil, no solamente por el torneo, sino que también por la Copa. Porque jugadores tienen, orden táctico tienen, lo han demostrado, el tema es encontrar una regularidad. Sí, hemos mostrado partidos donde se ven buenas cosas, se ve un equipo fuerte, un equipo sólido, un equipo que intenta con buenas ideas, pero bueno, nos pasamos a otro partido y se ve un equipo totalmente sin ideas, nos vemos intranquilos, inseguros, entonces eso no nos puede pasar. Tenemos que mirar, buscar qué nos está pasando, por qué estamos así y nosotros mismos, ¿no? Preocuparnos en la cancha y todo el mundo alzar su nivel, todo el mundo estar en un nivel parejo para que el equipo pueda estar compitiendo de igual a igual todo un semestre, que sí es lo que hace que los equipos salgan campeones. José, ahora hablando del partido del miércoles ante Botafogo, te quiero consultar cómo lo van planificando y qué te parece a vos que es lo más prudente o recomendable hacer en este partido, porque Botafogo definitivamente tiene mucha calidad individual, mucha calidad también en el juego colectivo, y te consulto, ¿sería lo ideal empezar con todo, tratar de atacar, o hacer el famoso partido largo, tomar las precauciones, jugar parecido a como fue en Brasil, atendiendo que hay un solo gol de diferencia? Sí, bueno, en este caso nosotros como locales tenemos que proponer, tenemos que tomar la iniciativa siempre y cuando teniendo orden y siendo inteligentes, que no nos vayan a sorprender, porque a veces los equipos brasileños son esos, ¿no? Vos atacás y pensás que ya lo tenés el gol y en una contra se puede liquidar y eso es lo que no nos puede pasar. Desconcentrarnos, estar muy atento a vigilancia, a pelotas quietas y bueno, ir a buscar el gol. Sabemos que puede llegar al minuto 1 como puede llegar al minuto 89 y es eso, no perder la cabeza, estar tranquilos, tomar nosotros la iniciativa del partido y tratar de ser punzantes y bueno, y certeros cuando estemos de frente al arco para poder convertir y sabemos que si hacemos un gol, anímicamente nosotros, la gente nos va a apoyar y bueno, también el equipo brasileño se va a llenar de dudas y van a querer ir a buscar ellos también y nos van a generar más espacio.
Por ejemplo, te comento el 9, que la vez pasada entró muy bien, hizo el gol de penal, Chiquiño, se lesionó ayer y está para no viajar a Paraguay. Una baja sensible para Botafogo que ustedes pueden aprovechar. Sí, lastimosamente pues se lesiona un gran jugador. El otro día que entró se vio un jugador de calidad, un jugador que le da mucha dinámica arriba. Y bueno, uno no le desea a nadie una lesión. Y igual tienen también jugadores muy buenos también. Y esperemos, como te digo, estar a la altura para poder sacar un partido difícil, importante y poder ganarlo, que es lo que necesitamos para poder estar en cuartos. Y bueno, José, un saludo al aire, felicidades por tu cumpleaños y afectuoso saludo a toda la familia. Gracias, José. Gracias, abrazo fuerte, saludos. Gracias, José Moya, el central colombiano de Guaraní. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. O sea, si podemos hablar con Tato Aguilera más adelante porque anuncian a Gastón Jiménez, o lo quieren, perdón. Sí. Y dice el paraguayo, y él no pierde la nacionalidad. Él es argentino. ¿Cuántos cupos en la Argentina hay para el extranjero? 5, si mal no recuerdo. Te voy a poner un ejemplo. Si vos decís el paraguayo, ahí hay como un juego de palabras. ¿Por qué? Él jugando en Argentina es argentino. Claro. El argentino, el germán no pierde la nacionalidad. Entonces lo que quiero decir es que él jugando en la Argentina es argentino. Yo creo que lo dicen porque jugó por la selección de Paraguay. Ya sé, pero es argentino. No, claro, no, dice el paraguayo, dice, no, si él se va a la Argentina, tiene documento argentino. Es un deseo de Riquelme, más que del entrenador. Perfecto. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada, 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados. Casa Central, San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roque Alonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ahora en Kia puedes llevarte la SUV que siempre quisiste, Carens, cuota de $269 o contado $19,990. Sportage, cuota $299 o contado $24,990. Financiación propia del Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py. Justamente lo que decía el niño, que el tema de Andrés Cubas, el apuntado era él. Se habló con él. Y él le agradeció, pero dijo que en estos momentos no. Y ahí Román tiró lo de... Mirando, estoy viendo que era entre Jiménez, Cubas, inclusive están viendo una tercera opción, Guido Pizarro. Sí, volante central que está en México. Es el que está en Tigres, ¿verdad? En Tigres, era de Lanús. Que es todos los mercados siempre se habla con él, pero nunca se da la opción. Buen día, Gustavito. Que tenga un excelente inicio de semana, como siempre, la programación brillante, la musicalización, ni qué decir. ¿Cuál es? El último. Vos sos representante de tu gente, ¿vio? No entiendo más, ya enviaste 99 por no decir 100. No sé cuál es. Hola Arturo, ¿qué tal, comandante? ¿Cómo te va? Feliz cumpleaños, comandante. Gracias por estar presente siempre y darnos una linda mañana, una linda siesta, una linda noche siempre en todos tus programas. Feliz cumpleaños, Arturo. Muchísimas gracias. Arturo. Angelito. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, Angelito. Muy buenas tardes, Arturo. Muchas felicidades por tu cumpleaños. Gracias, Angelito. ¿Cuándo te vamos a festejar tu cumpleaños? ¿Por qué, Pío? ¿Cuándo vamos a festejar tu cumpleaños acá? Porque llega el día y te van a Buenos Aires a festejar. Pero ese era nuestro tiempo. Bueno, avísame. Claro que te voy a avisar. El comandante está emocionado, está preparado, está a punto de llorar porque está ese golazo que va a meter. Vamos a tomar alcohol, vamos a tomar alcohol, todito para dejar ese momento. Espera, Justiniano. Por Justiniano. La pinta, Arturo. ¿Para qué decirlo así? Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción y sucursal en La Marea, Avenida Cacique La Marea, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL, Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. ¿Los precios de las entradas cómo son? Se dieron a conocer las graderías. Eliminatorias. Sí, 50.000 guaraníes las graderías, las plateas 100.000 guaraníes,
La zona de preferencias lateral 150.000 guaraníes, preferencia central 200.000 guaraníes. Y el sector más alto es para los visitantes, los peruanos. Sí, 700.000 guaraníes, casi $100. Si hacemos el cambio para los peruanos. Norte y sur, 50.000 guaraníes. Platea 100.000, preferencia lateral 150, preferencia central 200.000 guaraníes para el partido del 7 de septiembre en Ciudad del Este, Paraguay. ¿Y cuánta entrada habilitada? No anuncian la cantidad de entradas. Bueno, a la Caja Mutual, muchísimas felicidades. Perdón, gracias, reconocimiento que le hago. Perdón, al revés, le estoy agradeciendo por las felicitaciones, o lo deseo. A la Caja Mutual, muchísimas gracias. Saca tu préstamo vehicular con mínimos requisitos, tasas desde 10,5% hasta 70 meses de plazo, visión más digitales, más humanos. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Arturo? Antes de todo, muchas felicidades. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Pedro. Pedro, gracias. Contanos el partido, el trámite ayer, la victoria de Nacional. Contanos y lo que viene. Sí, realmente fue un partido muy disputado, muy trabado. Creo que en el primer tiempo pudimos llegar a abrir el planteador a través de un juego bastante bueno. No pudimos. Yo seguro que el rival también entró a proponer de una manera al cual nos dificultó bastante. Pero bueno, Dios mediante, en el segundo tiempo pudimos llegar al gol y bueno, al segundo gol que tranquilizó bastante. Pedro, son rivales y son partidos en los que hay que mantener la paciencia. De hecho, la prueba fue esa que se abrió en el segundo tiempo, ya cuando se iba entrando a la parte decisiva, y luego se convirtió rápido el segundo. O sea, sabían que Guaireña podía presentar esta clase de estrategia o de juego, ¿no? Sí, realmente, como dije, el primer tiempo fuimos protagonistas. El segundo tiempo el equipo rival salió a proponer más, creo que hubo más espacio, a través de eso se generó los espacios para aprovechar y bueno, contento por el hecho de que, como manifestaste, este tipo de partidos son los que a veces se complica por el hecho de que el rival sabe a lo que juega y bueno, tratando siempre de solucionar ese tipo de inconvenientes, situaciones que son adversas a través del juego que nosotros podemos proponer en cada partido. Equipo de Pedro Sarabia, práctico, ordenado, no luce, pero gana. ¿Es así, Pedro? No sé si no luce. Porque ¿sabe por qué? Porque mucha gente me dice, qué mal que juega Nacional, que esto, que lo otro. Pero le digo, no hace falta que jugar bien o lindo. El tema es ser práctico y ganar, en mi opinión. Por eso te decía. No, yo voy a defender siempre lo mío. El equipo de Nacional tiene un estilo de juego. Cuando decimos no luce, por ahí porque no tenemos mucha posesión de balón, pero creo que la posición de balón ha cambiado bastante en nuestro fútbol. Han cambiado los entrenadores que han tenido más posesión de balón por ser un poquito más vertical y yo creo que acá siempre se va a analizar los resultados, como dijiste. Pero bueno, son conceptos y manera de ver. Para nosotros nos ha dado bastante alegría en lo que refiere a situaciones y bueno, como manifesté, el partido fue cerrado el primer tiempo, teníamos que entrar por la banda, llegamos a entrar pero no concretamos y bueno, sería un partido distinto el segundo, pero también la propuesta que dio en el segundo tiempo el equipo rival. Interpretan lo que le decís, Pedro, tus jugadores. Ahora viene Ameliano, campeonato muy peleado, porque si bien es cierto que cada uno con necesidades distintas, todos tienen el derecho a pelear a muerte cada partido, ¿no? Sí. Ameliano es un rival a tener en cuenta, de mucha consideración, por el hecho que tiene un estilo de juego también bastante rápido, pero bueno, nosotros somos conscientes que tenemos que seguir creciendo en todo lo que respecta a rendimiento individual y colectivo para ir mejorando. Sí, Pedro, también para significar la importancia desde lo numérico del triunfo, porque se metieron en el cuarto lugar del acumulativo, superaron a Guaraní y quedaron a uno de Trinidense, otra vez con la ilusión intacta de poder clasificar a Copa Libertadores. Sí, la sumatoria de puntos por partido ganado no puede brindar situaciones muy lindas en el fútbol, por eso nos hemos comprometido, hemos tenido rivales a comienzo de este campeonato de manera bastante fuerte, denominados equipos al cual te pueden sacar puntos y hemos hecho grandes partidos. Entonces hoy día tenemos una obligación de sumar a 3
ante el equipo con el cual uno siempre ha peleado por ese espacio que sabemos de que en este momento son el tercero o el cuarto. Pedro, ¿ayuda de vuelta a haber regresado a cancha de Nacional, atendiendo que en la apertura no pudieron jugar ahí? ¿Te da algo más, un plus, por así decirlo, al equipo? Y lógicamente sí, nosotros hemos vuelto a casa y hemos empatado uno, hemos jugado 3 partidos, uno por Copa Paraguay que ganamos, empatamos uno y el partido de ayer ganamos. Para nosotros es muy importante estar en casa nuevamente con nuestro público, con nuestra gente y bueno, por todas las cosas ganar. ¿No se sintió la ausencia de Rolón? Digo porque estuvo muy sólida tu defensa, sabiendo de que se fue un jugador muy importante para tu esquema. Sí, realmente pudimos sacar provecho a través de la experiencia. Nosotros hemos tenido la salida de Rolón, la expulsión de Venegas. Claudio Núñez tuvo una recaída, o en este caso una gripe. Entonces, prácticamente 3 zagueros que venían jugando de titular no pudieron estar el día de ayer y, bueno, lo metimos a Báez, que viene de no estar jugando por el hecho que fue expulsado, volvió a la saga siendo en este caso volante central, el caso de Jordan, y bueno, lo hizo muy bien. Y bueno, pero seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo. Ahí está el Nacional, peleando como siempre. Y consta que te sacan jugadores, Pedro, y ahí está la lucha de Nacional. Este último que se fue, Carlos Rolón, sí, que venía jugando. Chao, Pedro, gracias. Gracias, Arturo. Gracias. Jorge Roca, ¿cómo te va, Jorge? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas felicidades, señor Arturo. Gracias. Mi territorio de 1912, contanos. Arrancamos hoy a través de la 1330 AM en Radio Chaco Boreal, la nueva integrante aquí de la familia de Monumental también. Vamos a estar de 19 a 21 horas con todo el equipo de Territorio de 1912, siguiendo a Cerro Porteño en los partidos, programas diarios, entrevistas, un programa exclusivo para el hincha de Cerro Porteño, Arturo. Entonces, el horario, Jorge, de 19 a 21. De 19 a 21 de lunes a viernes, y también los partidos vamos a estar detrás de Cerro Porteño. Muy bien, a través de Chaco Boreal. A través de Chaco Boreal. Muy bien, entonces reiteramos esto, siguiendo los partidos de Cerro, Jorge Roca. El programa va de 19 a 21, niño. 19 a 21. Y todos los partidos de Cerro. Todos los partidos de Cerro Porteño. Lastimosamente Cerro ya no tiene campeonato internacional, así que vamos a enfocarnos en el campeonato local, la Copa Paraguay, con todo el equipo: Carlos Aníbal Gómez, Julio Irrazábal, José Rojas, Javier Núñez, un integrante luego de Chaco Boreal. Pero está todo el equipo presente aquí para este relanzamiento de Chaco también, y lógicamente con Territorio 1912. Y mucha felicidad y que sea con éxito. Gracias, señor Arturo. Gracias, muchas gracias. Jorge. Territorio 1912, hoy desde las 19 a 21. Chaco Boreal 13:30. Y que bien, ¿verdad? Sí, 13:30. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Decí bienestar y certeza, exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Bueno, 12-2, ¿qué hablamos de Cerro? ¿Lo de Claudio Aquino? Sí, Claudio Aquino. Lo del juego de Olimpia Guaraní, importante desde el espectáculo, desde los goles, de las emociones, pero así a distancia mirando parecía Soltero contra Casado. Esa es la realidad. Un partido de Soltero contra Casado. 5-3, Olimpia Guaraní. ¿Qué es lo que le pasa? Pareció un partido de la MLS, esta que se está jugando. Claro, muchos goles, muchas. Por eso, es lindo desde el espectáculo, claro, ver 8 goles. Cada ataque era casi gol. Pero deja una cierta preocupación, o sea, te hace 3 un equipo y el otro te hace 5, y decís, son 2 equipos que en la semana tienen copa. Sí. Es cierto, me decís, es otro chip, otra situación, otro... Perfecto. Pero parecería partido Soltero contra Casado. No, pero tiene razón, las dos defensas ayer se mostraron muy endebles. ¿Qué es lo que le pasa al niño? Es la otra cara. ¿Cómo va a decir Casado contra Soltero? ¿Qué es lo que te pasa al niño? No, ¿qué en esta casa? Llámale por trabajo, Fabián. ¿Cómo decir la MLS? No, pero... Para el espectador fue fantástico. Claro. Pero para los entrenadores preocupa. Desde el lado defensivo. Sí. Preocupa. Encima en situaciones simples, porque no hubo grandes elaboraciones. No, es como yo recién le decíamos más para Guaraní, porque en principio Guaraní el que metió más titulares cada que pelota que Olimpia metía al área era oportunidad de casi gol. Muy frágil estuvo la defensa de Guaraní. Y raro. Más caso sinceramente.
Igual el Olimpia también tuvo sus cositas en defensa, pero llama la atención. Sí, llama la Desde el atención. espectáculo, bueno, uno dice, le emociona, correcto, pero normalmente no vemos ese tipo de marcadores aquí. Sí, hasta diría más justificable en Olimpia porque, por ejemplo, no lo puso a Richard, no lo Claro, puso a Marcos ahí Gómez, cambia. que son los Pero volantes del lado de centrales. Guaraní es donde... Pero Guaraní jugó con casi todo. Entró Santander, Romeo, pero después... Ocurre que no puso estamos todo. acostumbrados a esta producción. Claro. Entonces eso llama la atención, porque no sé si llegaron mucho. Llegaron los necesarios y hicieron goles. A veces llega 8 veces y no hace ninguna. La verdad, ¿eh? Sí. En 8 veces no se, ahora llegaban gol, pero eso es efectividad de la... Y yo en los arqueros no vi responsabilidad. Si bueno, tuvieron una noche de terror los... No, para mí no. El cuarto no se comió Muñoz, Germán. ¿Puede quedar de travesaño? Y se le sorprende de palo a palo el gol que le hacen a Jan, por ejemplo. A Jan le sorprende el cabezazo. Claro. Él no esperaba, y vos sabés muy bien, no esperaba la peinada al No, palo pero derecho. Aparte fue un cabezazo muy rápido, Arturo, una zona jodida. No, fue toda virtud El chico de Sol que está prestando David Fernández. Sí, muy bien, se elevó el gesto técnico para... A mí esta sensación me dejó en el cuarto que podía hacer algo Y más. porque justo el rebote le cae ahí. Sí, pero en general yo creo que los arqueros no fueron cómplices de la cantidad de goles que hubo. Yo le atribuyo más a la defensa. La defensa no estuvieron bien, sobre todo la de Guaraní. Muy frágil. Que te hagan 5 y teniendo en cuenta que usaste gran parte de tu titularidad y la semana... Habría que ver cuántas veces llegó Olimpia al arco y para hacer 5 goles. Yo no creo que haya llegado mucho. Yo creo que 8, y de 8 que te hagan 5 goles. Llegas de Olimpia. Mucho. Sí, mucho. Pero me parece a mí que son muy... Lo que dice el niño, bueno, cada uno tiene su opinión. Yo no... Él ya es su rasgo. Pero para mí ese casado con... ¿Cómo que dijiste? Soltero contra casado, Muy, ya es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y después te voy a decir una cosa. Olimpia no puede poner la pierna. Usted dice que se cuidaron un poco los jugadores por el partido del jueves. Igual ni tampoco puede poner la pierna. Jodido. O sea, los dos tienen partido. Acá llame el que se llame. Quintana es alternativa del Olimpia. Cierto, allá entró Sebastián, pero jugó Hugo. Sí. La verdad es, vos tenés que cuidarte un poco porque en tu mente vos viste... Con la experiencia que tenés dentro del arco, sí, mejor... Puede ser que algunos jugadores se cuiden, hay otros que no. Yo nunca me cuidé, por ejemplo. No, pero los arqueros no tienen los... Sí, no, pero a la debida uno va, no importa lo que va a pasar mañana. Él es hoy. Aparte atrás hay una institución, una historia, hay gente que... Guaraní juega el miércoles. No importa. Juega Guaraní, déjame tener mi idea. Olimpia. O me decís que yo porque Pero no yo jugar creo que fútbol... cuidado, porque yo no... Tienes una pregunta, Germán Café, y vos me buscaste. buscaste. ¿Quién las estadísticas, señor? A ver. 5 ataques de Olimpia claros. ¿Cuántos goles hizo? 5. Y está bien, llegó y anotó. Guaraní, 4, anotó 3. Y está bien, llegó y anotó. Eso es lo que dije. ¿Cuántas veces tiraste? Llegás 8 veces y no sé gol. Mucha efectividad. Pero eso es lo que digo. Y si no puede, Fabián, no importa. Será la otra oportunidad. Mucha efectividad de los dos atrás. Hablamos de los ataques claros. Eso de que claro, sí. Te voy a poner un ejemplo. No quiso ponerle los que para, acordémonos. Y Olimpia, discúlpeme Arturo, y Olimpia tuvo el regalito del penal. Que como un penal que no pegó en la mano. Pero igual, o sea, alarma de las dos defensas, pero más del lado de Guaraní, porque Guaraní en principio que metió titulares. Sí. Olimpia, bueno, podemos liberarlo de esa situación, pero igual es un partido. Desde el espectáculo dominas, sí, goles, emociones. Pero ocurre que todo, de todas maneras, sabe que al ver 5 cambios vos podés jugar. Vos sos consciente, el jugador es consciente, el técnico es consciente. Usted no me hace caso y no a mí. ¿Por qué Guaraní metió los 3 o los 4 después? Porque se dio cuenta que estos que estaban le costaba, metió los titulares. A lo mejor no quería hacerlo. Se sintió obligado a hacerlo. A lo mejor no quería hacerlo, ¿verdad? Dos de sus mejores jugadores entraron en Romeo y Santander se nota la diferencia. Y allí creció. Pero, claro que creció. Pero yo no sé, eso es el niño nomás. Bueno, y por ejemplo, lo mismo con Olimpia. Arce cuando Guaraní se le venía encima 3-2, el marcador metió a Fernández y metió a Cardoso. Movió el banco. Tuvo que utilizar. De hecho, Cardoso termina haciendo gol y todo. Exactamente. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya podés planificar tu futuro y aprovechar los beneficios. Más información al 218-4000, redes sociales. Caja Mutual. En la ciudad de Vileta contamos con los servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda. Salidas a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Llama al 021-443
993-600. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículo es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Descubrí los modelos más emblemáticos, L200 Montero Sport y la SUV compacta ASX. Redes sociales Mitsubishi Motors Paraguay. Hablamos con Sarabia para NPI, hablamos con Moya. 2 hasta ahora. Solamente 2. Sí. Y nada más que 2. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión du Brasil en Plus Car. Piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car. Contacta al 0982755-250 pluscar.com.py. Plus Car, la solución a todo que vos se busca. 12-9. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje, viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido. Sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote tu gran vino para viajar con Santa Elena. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Class Motors, una decisión inteligente. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. 12-9. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Lo de Cerro que quedó fuera de toda copa hace que tenga solamente esto, con la presencia de Alfio Oviedo. Sí, que entró muy bien. Churín que hizo el gol. Churín se reencontró con su nivel, gol, asistencia. Y Cecilio. Una buena noticia para él, para Churín. Sí, totalmente. Volver a anotar. Y espera por Cecilio, que en principio debería estar recuperado para el... Y a distancia hace esfuerzo por Libertad. Sí. Que clasifican la Libertad claro. que Libertad siga en Copa. Muy importante que la vuelta de Churín, el nivel, porque veníamos todos hablando de que Cerro era un Cecilio dependiente, porque se notaba cuando él no estaba, pero Churín muy bien. El gol, se asoció bien a la hora de jugar, bien, se dejó tanto de pelear y de luchar y se dedicó más a su zona. Hubo un momento que sufrió, hubo un momento Sí. donde también Sí, hizo lo suyo por el propio poderío que tiene Trinidense. Así mismo. Saludo para Afro en el norte del país, Radio Norte. Sí, señores San Pedro. Muchísimas gracias. Feliz cumpleaños para Arturo, de parte de Rodrigo Sánchez, un compañero mío. Muchísimas gracias a todos, la verdad. Le agradezco mucho a todos los que escriben y me felicitan. Muchísimas gracias. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Aprovecha todos los beneficios con Punto Farma y La Universitaria. Hoy pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard accedes al 35% de descuento. Hoy es día Universitaria en Punto Farma. ¿Qué pasa con Cecilio? Un partido, apareció bien 2 goles y no más. Ni para jugar 10 minutos 15. ¿Quién se equivoca ahí? No tiene bionutricionista, fisioterapeuta, preparadores físicos, Gavilán, 5 asistentes, 7 asistentes, cubero, y pasa esto. Esto no es común. Vos podés jugar y después no estar o jugar 15 a 20 minutos para el siguiente partido, pero no juega. ¿Qué tuvo un problema muscular? Parecía que iba a ser menos tiempo Pero de lo que al muscular final no salió un reporte médico. No, oficialmente oficialmente no salió un reporte. Y de bueno, hace rato que el médico de Cerro no habla, bueno. Llama la atención, sinceramente. Son 15 días, sí. Pero la vez pasada Gavilán decía que quede claro por las dudas si hay alguna incertidumbre, que él quiere contar con Cecilio. Está con hace como una situación muscular, pero hacen que lo cuiden, o sea, siempre cuidando para el siguiente, y ahora es para el clásico. No, ahora es sí. una fatiga muscular, pero definitivamente es por la carga. Sí, pero si es fatiga, niños ya tienen que haber jugado. Para mí algo más. O tuvo una distensión o una micro ruptura fibrilar, porque si no, tanto tiempo fuera. O lo cuidan ahora para el clásico. Claro, pero si es fatiga son 3 días de descanso y ya está. Ya lleva 15. La vez pasada, cuando se hizo práctica abierta los primeros 15 minutos, los colegas que estuvieron presentes reportaban que él empezó el trabajo normal y después cuando pasaron al campo, que cuando pasaron al campo ahí no hizo. Estuvo diferenciado, o sea, no trabaja todavía, bueno, en realidad eso ya fue el martes pasado, casi una semana. Salió a aclarar también porque en redes se tiró, pero era más bien algo del ambiente fuera de, pero no periodístico, que a veces cuando se tira como una bola de nieve va creciendo allí y salió a aclarar, no pasó nada, el primero que quiere tener soy yo, dijo él. Eso fue sorpresivo porque él solo salió a decir que ¿cómo se va a decir una cosa como esa? Que en realidad lo estaba esperando Cecilio. Pero era un tema más de redes de los propios hinchas.
Llegó la semana naranja a Tupi, descuentos increíbles en toda la línea de tecnología del 8 al 15 de agosto, precios únicos y a cuota, primera cuota a los 30 días. Boyani Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas, call center 569-9000. La gente sabe. Hablamos con Sarabia para NPI, hablamos con Moya. 2 hasta ahora. Solamente 2. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz cumpleaños, mi amor, mi vida, que lo cumpla muy feliz. Pues sí. Crystal House, ofertas en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. Que lo cumpla feliz. En tu cuida, si yo soy. ¡Día 3 de mayo, carajo! Blue Lab de Supermercados, que llegó para hacernos la vida más fácil. Haz tu compra desde cualquier lugar y a cualquier hora. Productos frescos y de calidad. Descarga la app desde App Store y Google Play. Blue Bell Super, que más te conviene. Si sos profesional de la salud, podés ser parte de Comes y para asociate solo por 92.000 guaraníes. Para más información, contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Bueno, hablamos del Cerro. Hablamos de Olimpia, Libertad preocupa mucho. Si tiene que ir a jugar diferente allá porque si no le va a costar ante Fortaleza. La vez pasada 20-25 minutos le dio la pelota al equipo brasileño y para mí le generó confianza eso a Fortaleza y lo lastimó. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te llevan las mejores promos para almorzar por 19.000 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. ¿Sabés lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa, 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. ¿Qué jugadores le falta a General Caballero para que jugar todavía? ¿Que fueron incorporados? ¿Están todos? No. Marabel todavía no. Delantero. Sí. No reapareció. Él llegó de Unión. Él llegó ya el día previo. Decía Trovayo que se está poniendo a punto. Para llamarle a Trovayo Duarte y preguntarle qué pasa con Junior Marabel. Sí. Este domingo 2.950 millones en premios, el nuevo Pozo Misterioso 150 millones, una Toyota Rush 50 millones, 2 Chevrolet Onix, una Hyundai HB20, una Mazda CX30, 1.800 millones en el TS por Emoy. El duelo de vecinos, siempre especial allí el ingeniero Nito clásico. Clásico. El presidente de Ameliano. Pues si son socios. Y por eso nadie, pero entre socios y enemigos. Hoy enemigos. Clásico así, barrio claro, Jara. es un duelo especial allí. Alguna apuestita seguro que hay entre los dos. ¿Qué? ¿Alguna apuesta? Sí, seguro. Vos sabés que vos cambiaste mucho, no, niño. pero de verdad, sí. Amistad, pero también no, hoy cara de guerra. Entre el presidente Melgarejo y el ingeniero hoy, cara de guerra, Ameliano Tacuaré. Y un detalle, hoy Tacuaré gana y sale de la zona de descenso. Y le mete allí a Guaireña, terrible. Por ejemplo. Trovayo, ¿cómo te va? Buen día, don Arturo, un saludo cordial para usted, para los que están contigo en la mesa. Creo que es tu cumpleaños, Arturo, muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, Trovayo, gracias. Trovayo, ¿qué pasa con Junior Marabel? ¿Por qué no juega? No, Junior vino recién, don Arturo, llegó recién. Nosotros habíamos jugado, creo, el viernes a la tarde se hizo los estudios, los análisis que exige la APF, creo que el electrocardiograma y todo eso que falta, y ahora ya está entrenando con nosotros. Yo creo que el jueves va a formar parte del equipo que va a jugar la Copa Paraguay, don Arturo. Perfecto, el jueves entonces ya lo veremos a Marabel disputando de entrada al partido, o todavía está para pocos minutos, Trovadio. No, él vino bastante bien, él estaba entrenando en Unión, vino físicamente bastante bien. Yo creo que va a arrancar porque nosotros después tenemos un partido muy importante el próximo lunes ante Tacuarí y yo creo que van a tener esa oportunidad ahí la gente que por ahí no está jugando continuamente, ¿verdad? Trovadio, y Hernán Pérez hoy ¿cómo está? ¿Él ya está recuperado o todavía va a ser baja para el próximo partido? Yo creo que puede ser que llegue para el lunes. Está haciendo su recuperación, tuvo una rotura fibrilar no muy grande que lo está alejando, está en la etapa de recuperación, pero ya está activando de a poco. Yo creo que para el lunes tal vez ya pueda llegar. ¿Y Gustavo Arévalos cómo está? Gustavo Arévalos entrenó normal hoy. Nosotros esta mañana ya entrenamos. Él tuvo una contractura, creo, en la espalda, ahí más o menos a la altura del cuello, en la parte de la espalda. Y
ya está mejor, se medicó, hoy entrenó normal, yo creo que ya va a llegar bien también para el partido del jueves. Sí, porque la vez pasada habrá sido tenso cada momento en el cual caía Rubén Escobar, Troadio. Creo que se le atendió un par de veces y ustedes no tenían golero suplente. No, ya no teníamos suplente por el hecho que ya se completó la planilla. Nosotros hablamos con Gustavo, él estuvo, por esa misma molestia, estuvo 2 días por ahí inactivo y ya le pasó el dolor, ¿verdad? Le pasó el dolor, llegó bien para el partido, hablé con él antes, pero en la entrada en calor resintió nuevamente y lastimosamente tuvo que quedar fuera, ¿verdad? Son situaciones que por ahí tenemos que tener en cuenta, pero ya escapa a nuestras posibilidades también porque él se sentía bien, ya le había pasado el dolor, pero igual cada vez que Rubén se caía estábamos con el Jesús en la boca porque se iba a complicar por ahí si tenía alguna lesión, ¿verdad? Además Rubén venía de no jugar tanto también, entonces estábamos con ese miedo, con ese temor, pero gracias a Dios terminó bastante bien, tuvo algunas intervenciones muy buenas también que pues, gracias por él, bien por él y bien para el equipo también. Bueno, Copa Paraguay jueves y el próximo lunes contra Tacuarembó. Hoy vas a ver el partido de Tacuarembó, me supongo otro año. Sí, obviamente, un partido clave también tiene medio hoy con Ameliano, un partido de los que estamos peleando ahí abajo y sí, y el lunes vamos a tratar de llegar de la mejor manera. Que primero el jueves todos los torneos todos los partidos que estemos compitiendo queremos llegar de la mejor manera, queremos ser protagonistas y después mirar el partido del lunes que es fundamental para nosotros, el rival directo. Bueno, Troadio, un saludo al aire, gracias por tu tiempo, muy amable. No, por favor, nosotros a las órdenes. Gracias. Troadio Duarte, el técnico general Calle, Carlitos Torreani, niño Víctor. ¡Feliz cumpleaños, tío Arturo! Es Pauli, la hija mayor de Carlitos. Muchísimas gracias, Pauli. Muchísimas gracias, Pauli. ¡Feliz cumpleaños, Arturo! Tata, presente, feliz cumpleaños. Pauli. Y después está Regi. Pasó por acá. Y Arturito. Sí, yo que te me felicito. Tengo una super noticia para vos. Llegó Super Agosto de Super Espuma con 35% de descuento en productos seleccionados. Acércate a nuestras tiendas o escribinos al 0974-20-20-25. Aprovecha esta promo y viví más despierto con Super Espuma. Anímate a ganar millones con Vivant en sus salas de juego. Andá y divertite y sea un ganador con Vivant. Abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida El Jazz número 11, edificio Vivant. Síguenos en red como Casino Vivant. La vida es un juego. Vení a Bristol y aprovecha el Agosto Liquida 2023. Puedes llevar de todo, miles de productos con descuentos increíbles. Acércate a una de nuestras 80 sucursales. Compra online bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay estado sin choriqueso Chorty. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa. Claro, del choriqueso Chorty. Disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorty con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Cuando dijo a la araña, N, muchísimas gracias. Sí, escuché el audio hoy. Muchísimas gracias. Sí. Cuando dijo eso el técnico de Cerro, hay que ver qué va a pasar con Juguero, que es el gerente de Cerro. Puede tener una idea Gavilán y Juguero puede tener otra. El Juguero puede decir, pero un ratito, esto es indisciplina, salir del grupo. Acuérdense, y no es modelo, pues yo no hablo del modelo, que cuando le da la trompada a Fernández al jugador de Flamengo, a Pedro, es porque abandonó la pre. Sí, porque mala cara, porque no jugaba. Hizo lo mismo que hizo aquí, no, que se sentó y no calentó. Yo no digo que venga a pegarle, no, por favor. Hay modelos y modelos. Esos gestos que hacía ayer. No queda bien eso. En la televisión, y a lo mejor no sabía que se filmaba, que se estaba tomando la imagen, usando la expresión del viejazo. Claro, que tenía el primer plano. Pero así fue. Arturo, el jugador sabe que lo filman hasta menos en el vestuario, sabe que no, pero cuando está desbordado el jugador, en ese momento, él puede estar desbordado. Estaba desencajado, estaba Claudio Aquino. Sí, pero es parte del profesionalismo, porque aparte no solamente con entrenador queda malas a su compañero, porque por ejemplo, él ya no calentó más los últimos 5 minutos, y eso ya es raro, porque su compañero puede decir, ¿y este quién es? ¿Por qué reaccionó así? Faltaban entonces 2 cambios y él se sentó ya. Que a mí ni me amaga para ponerme, ¿qué tengo que hacer entonces?
No, nos queda bien. Nos queda bien. Arturito, feliz cumpleaños. Que pases bien en tu día. Que seas muy feliz, hermano. Carlito Gutiérrez, muchísimas gracias acá. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. Bueno, para hacer una cronología de cómo fue el caso Aquino el día sábado. Sí. Primero, 30 del primer tiempo, antes incluso 25 del primer tiempo, lo llama Gavilán para que caliente, porque iba a entrar por el juvenil Tobías Portillo. Claro. Dicho sea de paso, si hacían eso iban a cometer un grosero error, porque Cerro hubiera jugado con 6 extranjeros. Hace el calentamiento, pausa para hidratación, y en ese momento lo llama Gavilán Aquino como para ya ingresar. Dale instrucciones. Exactamente, ahí se sienta Aquino, da indicaciones, y ahí se dan cuenta que no podía hacer ese cambio. Salvo que salga un extranjero. Claro, que no estaba en los planes porque Portillo iba a ser el elegido para salir. Bueno, después se disimula la situación porque vuelve la pausa de la hidratación y se levanta otra vez Aquino a calentar, y detrás de él inmediatamente Alfio Oviedo. Pero se notaba que obviamente Alfio iba a ser la opción. Luego se da una segunda oportunidad. Un segundo, discúlpanos. ¿Cómo te va Néstor, Diego? Arturo, antes que nada, con todo el equipo te deseamos que tengas un hermoso cumpleaños y lo más importante, que estás a full con todo. Muchísimas gracias y mucha fuerza, Ernesto, ¿sí? Muchas gracias. Muchísima fuerza. Estamos con Diego, con Ernesto, con Eda Cantero, con Nicole cuando volvió. Ya está en piso. Y no tuve ya 25 días fuera, 30. No, 3 días. Se quería quedar, pero la trajimos de vuelta. Y bueno, mucha fuerza, mi querido Ernesto. ¿sí? Gracias, Arturo, muchísimas gracias. A vos, a Elena, a la señora y a toda la familia. Gracias. Hablamos con Moya. José Moya, que estuvo involucrado en la situación polémica del penal sancionado Olimpia. Aquí lo tenemos. Desafortunada por la visual que le muestran al árbitro, porque nunca me pega, ni me soba, ni me rota la mano. Entonces termino un poco molesto, pero bueno, después voy a casa, miro la jugada que le muestran al juez y no lo juzgo, porque no en la cámara de frente se percibe como si pegara en la mano, pero bueno, en ningún momento me pega en la mano. Hasta el propio Brian, que intervino, va en busca del balón otra vez, como diciendo, esto sigue, hasta que le llama el VAR. Sí, es que cuando paran el partido, recuerdo que voy a pedirle agua a Bobby y me dice, Bobby, ¿qué están mirando? Le digo, no, ni idea, no sé qué pueden estar mirando, no sé, alguna falta, alguna roja, no sé, qué habrá pasado, pero pues, él me decía, es tan raro, ¿qué pueden estar mirando? Y después cuando llega el árbitro y pita el penal, le digo, ¿pero qué estás pitando? Y me dice, no, te pega en la mano. Y dice, pero ¿qué momento? ¿Qué no me pega nada en la mano? No me roza nada. ¿Qué están mirando? Que sí, que te pega. Y después me voy a casa y digo, no, donde le hubieran mostrado una toma lateral o donde hubiera una toma lateral, se va a ver que en ningún momento me pega en la mano, sino que el balón sale hacia adelante. Pero bueno, cabe la mala fortuna de que la toma que está de frente hace que en el momento que yo quiero arrancar a buscar el balón, lógicamente tiro la mano hacia atrás y preciso el balón está en esa misma altura y se ve y se percibe visualmente que pega en la mano y por eso yo tiro la mano hacia atrás, pero no, pues, esa toma es que en ningún engaña, momento José. ningún jugador de Olimpia pide mano, nada, no. Fue nomás una jugada desafortunada que pasó, que se percibió mal por la cámara que le muestran a Alfred. ¿Qué pudo haber visto el juez para pitar una mano donde no la hay? En ningún momento ni me sube por la mano. Yo dije, no me soba, no me pega. Yo le dije, no. ¿Qué toma pudo haber mirado? Me decía yo entre el partido, ¿no? Ya después voy y la miro en el camerino y digo, no, la toma no ayuda para nada. Donde hubiera otra toma lateral, ni duda en no pitar mano, porque se va a ver en el espacio entre mi mano y el balón, que el balón va hacia adelante y no sube por mi mano. Y en la cancha él no pitó, o sea, fue el árbitro VAR el que le llama y le mete en el error, por decir así. Sí, no, vos te fijás, en la jugada habían dos jugadores de Olimpia, creo que, bueno, viene Montenegro en el balón y Bruera está al lado y la jugada sigue. En ningún momento nadie hoy en día se soba al hombro y todo el mundo le pide mano al juez.
Y nadie, en ningún momento nadie ni le pregunta al profe, mano, nadie mira la jugada y nadie le protesta una mano al árbitro. José Moya, y bueno, que hoy está de cumpleaños. También. Así que a José Moya que habló en mucha felicidad. El Nacional es parejo, rinde parejo. Práctico, seguro, ordenadito. ¿Perdón? Ah, perdón, con José Moya, la revancha en Copa. Sí, bueno, en este caso nosotros como locales tenemos que proponer, tenemos que tomar la iniciativa siempre y cuando teniendo orden y siendo inteligentes, que no nos vayan a sorprender, porque a veces los equipos brasileños son esos, ¿no? Vos atacás y pensás que ya lo tenés el gol y en una contra se puede liquidar y eso es lo que no nos puede pasar. Desconcentrarnos, estar muy atento a vigilancia, a pelotas quietas y bueno, ir a buscar el gol. Sabemos que puede llegar al minuto 1 como puede llegar al minuto 89 y es eso, no perder la cabeza, estar tranquilos, tomar nosotros la iniciativa del partido y tratar de ser punzantes y bueno, y certeros cuando estemos de frente al arco para poder convertir y sabemos que si hacemos un gol, anímicamente nosotros, la gente nos va a apoyar y bueno, también el equipo brasileño se va a llenar de dudas y van a querer ir a buscar ellos también y nos van a generar más espacio. Por ejemplo, te comento el 9, que la vez pasada entró muy bien, hizo el gol de penal, Chiquiño, se lesionó ayer y está para no viajar a Paraguay. Una baja sensible para Botafogo que ustedes pueden aprovechar. Sí, lastimosamente pues, se lesiona un gran jugador. El otro día que entró se vio un jugador de calidad, un jugador que le da mucha dinámica arriba y bueno, uno no le desea a nadie una lesión y igual tienen también jugadores muy buenos también y esperemos, como te digo, estar a la altura para poder sacar un partido difícil, importante y poder ganarlo, que es lo que necesitamos para poder estar en cuartos. ¡Espartanos! ¿Cuál es su profesión? ¡Feliz cumpleaños, Arturo! ¡Fútbol a lo grande! Eugenia, muchísimas gracias, Eugenia, muchísimas gracias. ¡Feliz cumpleaños, Arturo! ¡Fútbol a lo grande! Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Qué tal, Diego? Bien, Arturo, ¿podés ponerte el auricular, por favor? ¿Y esto qué? ¿Verdurita? No, ya sé, pero porque es importante lo que te voy a contar. ¿Cómo no? Disculpame, Ernesto, ¿cómo no? Tus hijos te quieren regalar algo. ¿Qué me quieren regalar? Mira. Gracias, bueno, de verdad. Merecido. Muchísimas gracias. Merecido. Gracias, Ernesto. Y gracias a Diego, a todos mis hijos. Muy amable. Feliz cumple, papá. Feliz gracias. ¿Cerramos? Cerramos, gracias. Contigo. ¿Te gustaría ver la Fórmula 1 desde un palco exclusivo? Entonces carga en Shell porque te lleva al Grand Prix de Sao Paulo. Carga desde 100.000 guaraníes o comprar lubricante Shell y subí tu factura a www.shell.com.py/promo Brasil. Si cargas B-Power tenés doble cupón. La Fórmula 1 te espera en Shell. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente al corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Estoy comiendo mucho, Pancho. Está rico. Felicidades, señor. Muchas felicidades. Gustavito, Vito que vos estabas pidiendo. ¿Allá? Ahí. Allá, sí. No, vení ya. Vení acá porque si no... No, estuve ahí comiendo como loco, Francisco. Ahí le dejamos. Entonces ya felicidades, no Arturo. Gracias, muy amable. Ya no es para vos. Lleva nomás Gustavito ahí. No, lleva todo. No, que si ya morfó como loco ahí. Me avisó él que no almorzó para venir a comer boquerito contigo. Entonces no le quiero... Hola, Gustavito, ¿cómo estás? Hola. Feliz cumpleaños, Arturo. Gracias. Feliz cumpleaños. Ahora voy a comer un rato. Métele. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Le van a todo ahí. Ya comí. ¿Cuántas empanadas comiste los otros? No, empanadas no, sandwichito más 2. Ahí tenés. Había, y una croquetita que había. Pero si no almuerzas nunca para venir sin tío acá. Exacto, así. Andá a comer Pancho ahí. No, ya está, Arturo, ya está. Ahí. Sí, pero después no. No, ahora trae acá, levantate y trae. La puta, no me falta que yo te sirva ahora vos.
Estamos todos locos. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumotair, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumotair, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmayflores.com, regalamos, regala Bmayflores. Proba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Yo no sé si le van a sacar a Claudio Aquino. Yo no creo. Yo creo que le van a percibir primero. Sí, algún tipo de llamado de atención. Yo no creo que le saquen. Puertas adentro. Y él hizo puertas afuera lo que hizo, pues. Sí. O incluso, por ejemplo, que no quede convocado para el próximo partido, ya la decisión técnica está ahí, pero... ¿Alguna sanción? Pero es la primera prueba para Gavilán de manejo de plantel y de muñeca, me parece también. Sí. Tampoco da para decir que lo extrañó, pero por ejemplo... a Radio Primavera, muchísimas gracias, discúlpame, seguimos. No, que lo extrañó, por ejemplo, Cerro el sábado, no, porque no se sintió que no haya jugado aquí, no, incluso... A mí me pareció que Cerro tuvo una mejor versión y muchas veces el año pasado debatimos eso. Hubo partidos donde Aquino estuvo ausente y Cerro era más dinámico, porque Aquino es a veces mucho traslado de como que hacer un poco más lento. Que todo tiene que pasar por él y se vuelve predecible incluso en algún que otro momento. Pero sí es un jugador útil. Claro, no. Aquino al 100, estando al 100 te marca la diferencia. Pero para que llegue a ese 100 es el tema. Ahí es donde entramos en la discusión de decir en qué porcentaje de su verdadero nivel está, porque en algún momento dado, hasta yo lo dije en aquel 2020, cuando después del post-pandemia el torneo arrancó y Cerro arrancó muy bien, que Cerro en algún momento fue Aquino dependiente, pero después esa versión se fue desdibujando, hace mucho pero que... su actitud nomás lo que es, no. Y sí, no es de buen compañero realmente lo que hizo. No, por eso recién lo marcaba. Vos podés jugar bien, mal, podés estar en un buen momento, mal momento, pero ante todo está el profesionalismo y el buen compañerismo. Y nos queda bien. Se va mucho por los motivos. Tiene ese rasgo Claudio Aquino, sin meternos en su vida privada ni personal. Sí. Él transmite, algo transmite. Cuando hace el gol como que está muy emocionado, compenetrado. Sí, pasa muy de 0 a 100. Pero como no sería una intromisión en su vida, claro. Tener que opinar de los demás, claro. Porque es fácil opinar. Aquí lo que tenemos que decir es Obesa fue cambiado para venir y después ya no, y después se saca. Yo te llamé. Sí. Porque vos no vas a ver. No, desde arriba. Vos. Y estamos con Fabián y con los compañeros. Yo te llamé. Él se saca en la televisión. Se pone y después se aparta. Y él se aparta del grupo. Y después comienza con los gestos en el banco. Sí. Y él ya se quedó sentado, ya no se levantó. Que hace el gesto de la hora. Le mira a alguien que no se ve, a alguien que le diría que el asistente, a alguien le dice. Y después. Mira en qué momento me va a meter, claro. ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo Cerro se maneja? ¿Quién toma ahí? ¿Quién corta el bacalao, como diría Juan Ángel? No, ahí el entrenador es por eso decía porque que una prueba para... Si un jugador permite que un jugador haga eso, el fin de semana venía otro, el otro ocurre que le puede decir algo. Claro, ocurre, claro. Ahí entendió niño. Toman un gerente, Jubero. Sí. Jubero puede tener una idea, porque Jubero tiene una carrera muy importante. Con el debido respeto de Diego. Diego está haciendo sus primeros pasos en la conducción técnica. Jubero ya tiene recorrido. Si una persona de experiencia habla, charla y te dice, mira, que el segundo te va a hacer el mismo gesto. Y si vos permitís, el tercero te va a hacer el mismo gesto. Y si vos me permitís, el cuarto va a hacer el mismo gesto. Te puede costar manejo de plantel ahí. Te juegas porque entonces se llama anarquía. Si cada uno va a hacer lo que quiere, estamos muertos. Porque para llegar se llega con disciplina, se llega con constancia, si no, no va a llegar. En cualquier actividad de la vida. En cualquier actividad de la vida. Un acto de injusticia, sí, 2 veces le llamó que hizo entrar y no entró. Acordate una cosa, Claudio Aquino se fue para Banfield y después volvió. Y estaba Arce. Después volvió. Ya estaba todo arreglado con un préstamo de $600,000, sí, porque era. Sí. Así era. Entonces no es fácil, a mejor. Desde nuestra posición podemos hablar, no es a la ligera, reflexionar, pensar. Hay que estar en la piel de qué está pasando con Claudio Aquino. ¿Qué pasa con él? Acuérdense que si él tenía esto, por ejemplo, y yo técnico Barros Chelotti veo esto, y se está nacionalizando y puede jugar sin cupo de extranjero primero, y segundo mirando a la selección según responda, yo puedo decir, mira un ratito, mira si esta es su reacción.
Claro. Todos estamos sujetos a equivocarnos en reacciones. Eso es muy difícil que no tengamos, somos seres humanos. Pero lo de él no es poca cosa. No es poca cosa con este cuadro de Cerro hoy. En Chiqui Arce, en la época de Chiqui, habían los mimados. ¿Se acuerdan? Sí. Era como una familia. Y él era uno de ellos, claro, justamente. Y él abrazaba a Chiqui Arce, la abrazaba. Arropado por el entrenador. En el loco le dije. Y él necesita un técnico que haga ese papel. Él necesita contención, me parece. Así como hay futbolistas que necesitan recondicionamiento físico especial, de acuerdo a la edad, a lo que come, al físico. Desde el lado psicológico también hay futbolistas que hay que saber llegarle o tratarlo, ¿verdad? Y yo lo veo a Claudio así. Yo lo veo a él que cuando un técnico viene y como que los trata a todos por igual, los mete a todos en la misma bolsa, él va para abajo. Pero cuando se toma el tiempo de acercarse, de preguntarle qué tal está, cómo va y lo arropa a lo misma, allí empieza a rendir. ¿Cómo si así se fue a hacerlo con Chiqui? Sí, ¿cuándo se va a Banfield? ¿Estaba Arce? Sí. Pasa que justo si vos estás bien, semestre previo si vos estás bien, no te vayas. Si vos estás bien, ¿para qué te vas a ir? Es un jugador muy irregular. Si vos me decís que te vas pero cuando está en su punto alto... El jugador que marca la diferencia y que trasciende en el tiempo es el jugador que se sabe adaptar a cualquier ambiente. Al buen trato, al mal trato, cuando jugás, no jugás. Porque no en todos los ambientes encontrás siempre lo que vos querés o necesitas. Claro. Y tenés que adaptarte. A mí me ha pasado. Técnico, perdón la palabra, Bore, que eran todo lo contrario a lo que uno pensaba o lo que uno quería. Y bueno, hay que encontrársela. Come tierra y metele. Y después los otros, el que te abrazaba, te apañaba, ¿me entendés? Y evidentemente se está viralizando, por utilizar el término, un gesto de Claudio Aquino en el segundo tiempo principalmente, donde él incluso se saca la camiseta. ¿Podés explicarnos qué fue lo que sucedió? Él se negó a entrar en esa segunda ocasión. Tengo entendido que en la primera vez hubo una confusión con el tema del cupo de extranjeros. No, a ver, y eso quiero aclararlo bien. Nosotros somos un cuerpo técnico que somos numerosos. Y cuando lo llamamos justamente por eso, decidimos no hacerlo por el tema de dejarlo un poco más a Tobías, y a lo mejor la lectura del juego que teníamos era colocar a Alfio y cambiar el sistema, porque si ustedes se dan cuenta de que nosotros poniéndolo a Alfio pasamos a jugar un 4-4-2, entonces con él iba a ser una misma situación que lo venía haciendo Portillo, y ahí nosotros nos damos cuenta de que teníamos que sacar un extranjero, y Rafa estaba bien en el partido, Pachi también estaba bien en el partido, y Diego obviamente. Entonces eso es lo que pasó, pero después entiendo yo toda esa situación, fui jugador y entiendo la calentura del momento. Son situaciones que lo vamos a hablar ahí adentro y ya está, después no hay mucho que hablar. ¿Se le va a traer la segunda vez, José? Yo sinceramente no me di cuenta de esa imagen que vos estás hablando. Sinceramente no me di cuenta. Yo solamente hablé con él cuando la primera vez que lo llamó para entrar, y ahí el tema que paramos y cambiamos el cambio, pero después no me fijé el tema de lo que vos estás diciendo. No te iba a decir la práctica, ¿querés te guía lo de Cerro hoy? Gavilán, espérate decir lo de Cerro. Te iba a decir lo de Cerro. ¿La actividad de Cerro querés? Sí. Ya te voy a... enseguida. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-12 o escribe al WhatsApp 0981-434-771. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Cerro Porteño tiene día libre hoy. Ayer fue. Mañana por la mañana, bueno, las prácticas a las 8. ¿Cuándo eso es? Cerro jugó el sábado, ¿no? Jugó el sábado. Ahora entrenado ayer, entrenó y hoy libre. Bueno, perfecto. ¿Hoy libre? Sí, hoy libre. Ayer domingo por la mañana practicaron. Claro. Sí, ayer. Hoy día lunes, día libre para los jugadores. Claro. Y mañana regresan 16:30. Sí. Hoy es día libre de los jugadores. Hoy es día libre de los jugadores, pero ayer practicaron y... Ahí no estuvo. Ahí no estuvo. Y bueno, hay que ver cómo maneja Cerro. Claro. ¿El libro de pase cuándo se cierra en la Argentina? Sí, falta todavía, porque ellos están por empezar un nuevo torneo dentro de 2 semanas. Sí, y a lo mejor se va a la Argentina. A Carlos Acuña le pidieron calentar a los 25 el primer tiempo.
Siguió hasta 5 minutos antes del descanso. Iniciado el segundo tiempo, el rato empezaron a calentar de nuevo, tampoco entró. El hijo de Claudio Aquino desfiló por la escuela de fútbol, estaba en las gradas. Capaz quiso jugar estando su hijo para que lo vea. Y lo trabajó eso. Estaba su hijo. Puede ser. Sí, pero igual tiene que ser profesional, ¿no? Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol, más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol, vamos. Difícil el tema de él. Más profundo. Porque vamos a comenzar a suponernos casos. Yo no creo que tenga la de querer dejar así nomás, sin descalificar ninguna información. Día libre hoy. Sí, hoy libre. No tiene pase, Rubén. No, vamos a hablar de Claudio Aquino, no de Cerro. Y sí, pero... Si ya no lo puso. Así nomás, ¿verdad? Y sí, hay que ver cómo se resuelve el tema, porque va a Parece ser una más situación profundo medio de lo incómoda que- dentro claro. de todo. Solo que hoy en ganador, si uno va aquí no va a decir la gente, bueno, no, como que no importa mucho. Va a depender, todo es resultado. Claro. Porque si lo sacás y perdés, bueno, ahí lo vamos a necesitar y se van a acordar nuevamente de él. Pero en ganador no lo van a recordar, esa es la realidad. Fuera de la situación interna, ¿verdad? Lo que puedan resolver. Pero si es lo que Pancho recibió el mensaje, que ahí ya cambia la situación, ¿verdad? ¿De Lo que qué? pasó en el entrenamiento. ¿De qué? De que no asistió. ¿Y cuándo si él no tenía por qué asistir? ¿Cuándo? Ayer. Ayer se presentaron en la mañana. Ayer luego no se presentó. Ese es el dato que le llegó recién a... Ayer luego no Está se bien, presentó. no se descalifica para nada, pero el tema muy delicado, muy sensible. No asistir a la práctica, habría que ver después, ¿verdad? Puede ser ¿Y mi quiénes hijo, más mi faltaron a auto, la práctica? Lo más. Entonces jodidísimo por él. Se estaría analizando la posibilidad de apartarlo. Raro. Fuerte. Sí, es más profundo de lo que parecía. Sí, no es solo lo que pasó en la cancha. Totalmente. Entonces. Sí. Es No, mucho asiste a más. la práctica y sin permiso, salvo que tuvo permiso. ¿Y quién le dio el permiso? Por eso, salvo el permiso, sucedió algo en la familia y después comunica. Y toma comisión directiva. Claro. El caso ya está en De- comisión de directiva, comisión no es de directiva Gavilán. en departamento de fútbol. Exacto, no es de Gavilán, eso también es verdad. 38 años pasaron sobre ruedas en Erimark y para celebrarlo sorteamos 3 vales de equipamiento por valor de 5 millones cada uno. Por cada compra de 1 millón recibís un cupón. Sorteo viernes 8 de septiembre. Vení a Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. Esas imágenes que él muestra, repito, en televisión, y que dice Germán, él sabía, yo creo que él estaba descontrolado porque hizo gesto así, después se dio la vuelta y le hablaba a todos sus compañeros. Sí, es como que alguien le decía, pero calma, no, y se daba la vuelta Se y daba como la vuelta y argumentaba decía, él otra vez, no, pero ¿por qué? Tal? Yo creo que lo que más lo enojó es que él iba a hacer el primer cambio y después... ¿Pero usted cree que fue eso o hubo un problema antes? No, yo no Porque- creo que haya pasado antes. Pero tanto puede, por puede eso. que ya esté caliente porque no es titular. Porque, pues, claro, puede pero que para mí sí ya viene algo claro, de- que- la perdió la posición ahí perdió la con, posición que ella con quería ser Vera. titular. Para mí que viene de la semana o de antes. Bueno, pero ¿Cómo te va, Tato? Arturo, querido, feliz cumpleaños. Abrazo grande y espero que le estés pasando bien. Muchísimas gracias, querido Tato Aguilera, gracias. Decime una cosa, Tato, lo de Boca que quiere un volante central, Cubas, sin eso con ese. Con ese. Con ese, Cubas, Gastón Jiménez. ¿Es tanto así que más busca de eso? Yo, por la información que manejo, Boca está cerrando ahora a Ezequiel Bullaude, que es el futbolista ex de Cruz que está en el Feyenoord. Y si clasifica a los cuartos de final, probablemente se mueva un poco más en el mercado de pases. Se habló de Cubas,
y a Gastón Jiménez, pero por ahora no están buscando un mediocampista central, quieren más un ofensivo, un 10, porque se fue Oscar Romero, por eso quieren traer a Bullaude. Tampoco Boca tiene a Martín Pallero, que recordemos viajó de nuevo a Inglaterra para sumarse al conjunto donde estaba la segunda división. Quiere decir que esto no es así como se escucha, ¿no? Por eso te estamos consultando. Sí, no, por ahora lo que tengo yo de información, Arturo, es que están queriendo cerrar a Bullaude y después pueden llegar a ir por un mediocampista. Se habla justamente de todos futbolistas que son parte de la selección paraguaya, pero no han ido, tampoco han hecho sondeos por uno de ellos. Bueno, compañeros, y el caso de Bruno Valdés, bien, ¿verdad? Sí, está bien, ya cumplió la fecha de suspensión y el técnico lo puede poner si lo necesita el día miércoles contra Nacional. Es una alternativa en la defensa, sin duda. Por eso veremos qué pasa en las próximas horas con el último entrenamiento, donde ya el entrenador empieza a darnos más indicios del 11 que disputará la revancha contra Nacional. Tato, una última de mi parte al menos, no tiene que ver con paraguayo, pero aprovecho y te pregunto, ¿Cavani ya está para el miércoles? ¿Crees que juega de titular la revancha ante Nacional? Ya está para jugar y debutar, pero no sabemos si de arranque o lo van a poner en el banco de suplentes para que ingrese unos minutos en el segundo tiempo. Dependiendo de lo que decía el entrenador, es lo que vamos a ver el día miércoles en la Bombonera, en un partido trascendental donde Boca se juega mucho, ¿no? Y bueno, ¿te sorprendió la ida al fútbol turco de Oscar Romero? Sí, pero ¿te acordás, Arturo, que cuando hablábamos hace unos meses o una semana que te contaba que no estaba jugando mucho? Sí. Y que el destino de Oscar probablemente iba a ser fuera de Boca porque no tenía mucho lugar, estaba jugando poco, no tenía tantas oportunidades. Y bueno, creo que su salida se debió mucho a eso, que es una situación lógica, ¿no? De alguien como lo es Oscar Romero. Y bueno, un saludo del aire, es el caso de Oscar, el caso de los centrales de Boca, que está mirando otro horizonte y no precisamente lo que te hemos mencionado. Tato, muchísimas gracias por tu tiempo. De nada, Arturo, que estés bien, abrazándote. Gracias, muy amable. Tato Aguilera. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayo es nuestro. Producido por Granjeros Campo 9 S.A. Juga y gana en Slot del Sol Online Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Bueno, te iba a decir lo de Claudio Aquino. Te iba a decir lo de Claudio Aquino. Faltó. ¿Qué pasó? Está bien, entonces. Pidió permiso. Yo me hago cargo. Comunicó que no venía. O pidió... Cambia el término. Avisó. ¿Avisó? Sus casos... Y no avisó, no venía ni a practicar. No es que desapareció. No. Avisó. No. Por eso, volvemos. Yo que estoy contando es así. Que se está estudiando su caso, se estudia su caso. Entonces las dos cosas. No es que falta sin aviso. ¿Se entendió? Sí, pero ahí es distinto. Yo puedo decir, ¿puedo faltar mañana? O sea, y otra cosa es decir, mañana no vengo. ¿Cómo fue el tema? Eso no quedó claro, Arturo. Se le dio permiso. Perfecto. Yo soy periodista. Está autorizado. Muy bien. No, porque no me había quedado claro bien. Esa es tu mente. Porque nosotros los periodistas tenemos que preguntar. Algunos le dicen. No, yo pregunto. Y ahora dejo a la persona total confianza la que me responde. Cuyo nombre no voy a dar a conocer. Ni se van a imaginar. Entonces, para que yo te dé permiso me tenés que pedir permiso. Claro. Y si yo te doy permiso, es porque me pediste permiso. Claro. Ahora, independientemente a lo de Claudio Aquino del permiso que se le concedió, porque yo puedo decir está malhumorado, está mal, está nervioso.
se estudia su caso. El caso de Claudio Hay Aquino. un agregado ahí. ¿Qué? En diciembre termina su contrato. Y bueno, O sea, le queda estos meses y después ver si... Está bien, Pancho, había- pero Cerro pelea el campeonato, condiciones tiene, no puede dejar de sacarlo por sacar, pero su caso se está estudiando en Cerro. Puede ser, como dije, Jubero, que es el gerente, le saca responsabilidad a Gavilán directo. No es que Gavilán se esté lavando no a Poncio Pilato, yo me estoy lavando la mano, no. Déjame a mí, le puedo Claro, decir porque Jubero. esto no es ahora, Esto es quiero como- manejarlo yo. Yo soy el gerente del club, le puedo decir Jubero. Le necesitas, Diego. Y mira, tengo... bueno, listo. Vamos ya. Su caso está siendo estudiado por la comisión directiva de Cerro. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Agosto off, descuentos del 30 hasta el 35%, solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga, Asunción. Se está estudiando su situación. Sí. Pero si se te da el permiso es porque vos pediste permiso. Claro. ¿Estás satisfecho ahora? No, ahora quedó claro. Ahora no tenés duda, ¿verdad? No tengo dudas. Así mismo. Aparte, no da Ahora para- Germán Cafa. no da para alterar vos- lo que en su vida, Arturo. No, porque si vos decís faltó, y yo te digo faltó, yo puedo tomarle del otro lado, y yo me hago cargo. Se le dio el permiso a Claudio Aquino. Está autorizado. Se le dio el permiso. El ambiente puede estar feo, puede estar feo. Lo que hizo no está bien, la comisión directiva puede decir no está bien para nada, su gesto, ademanes, no, eso no, el Cerro se va a manejar. Pero hay un gerente, hay todos los técnicos brasileños que están con Gavilán. Que no le comprometa al compañero, porque si vos sos solidario conmigo y vos cometés una injusticia, el cagado va a ser vos. Si vos cometiste una indisciplina con gestos, ademanes, aunque tu pasión, como dice, quería entrar a la cancha, dice, se le entiende, ¿no? Cuando el jugador sale puteando por el pelón del término, los técnicos dicen, todos quieren jugar. Claro. Así es. ¿Verdad? Y cuando no entran el también. problema es que no se sabe, y no hay que entrar en teleshow, lo que dijo. Porque lo que dijo estaban toditos sus compañeros. No sabemos lo que él dijo. Por eso en la calentura pide permiso y se le concede el permiso. Su caso estudia la comisión directiva de Cerro con la gerencia. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Arrandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Dice Francisco López que ya está comunicado que separado, ¿verdad? No, que el caso está en comisión directiva. Lo No, mismo que lo pudo haber separado. Yo te estoy diciendo que está estudiando el caso. ya está estudiando, sí, ya está estudiando. Otros medios dicen que fue separado. Sí. Otros medios dicen que ya fue separado. Vamos a consultarlo otra vez. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Agosto se pone bueno, aire acondicionado Split 12.000 BTU, contado 2.314.000 guaraníes, financiado con tarjetas de crédito de bancos aliados, hasta 12 cuotas. Electro va mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales, La Pradera, perfecto para el desayuno y postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en Los lácteos. medios dicen que ya está. A mí me pueden responder hasta donde me responde, por favor. Todos los medios tienen muy buena información. Y si fue separado, por los gestos ya. Y dice Francisco López que él terminó su contrato. En diciembre. Y bueno, y si fue separado, fue separado. Estaba hablando con, acá me dicen, estaba hablando con Gustavo Cañete en del banco, a él lo que se dirigía. Cuando en un momento hace un gesto ahí.
Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre. En todo lugar tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Jodido. Hace rato que Cerro no se pone a jugar. Sí, es así. Bueno, de los 5... Creo que hace rato también hay un jugador que no se niega a ingresar, porque en un principio se negó a ingresar. Yo no estoy recordando a alguien que se niega a ingresar. ¿Por qué se negó a ingresar? Porque él en un momento iba a hacer el quinto cambio y se niega a hacer el cambio. Bueno, repito. No quiero entrar en este. Por escrito nada. Tuvo permiso. Ok. Otavito, aguantame la mirada. ¿Entendiste, verdad? ¿Entendiste, verdad? ¿O no me entendés? Bueno, te repito, por escrito, nada. Si vos estás notificado, tenés que ser por escrito. Exactamente. Así mismo. Que me disculpen, no es contra nadie en especial. No sé. Yo le conozco ya todo arquitecto. No, todos los medios. Volvemos. Hasta que se resuelva. Yo no Hasta que se resuelva. Hasta que se resuelva. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los Yuar, ama como vos. Ocurre que cada medio tiene su información y todo valoramos, ¿eh? Claro. Nosotros estamos diciendo lo que decimos y es nuestra información, que tuvo permiso y que el permiso verbal. No va a ser una nota, Claudio Aquino, para decir, ¿puedo faltar? Su caso está siendo estudiado. ¿Sí? Sí. Y ahí nomás. Clarito. Su caso está siendo estudiado y pidió permiso. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierro. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro Ñembú. Redes sociales San Justo Hierros. ¿Y qué va a pasar? A ver si ustedes interpretan. Hasta que se resuelva el tema. ¿Qué quiere decir? Que tuvo permiso hasta que se resuelva. Entonces le pudieron haber dicho, vos querés faltar, si quiero faltar. No venga entonces. Vamos a resolver tu caso Pero primero. vamos a resolver tu caso primero. Seguís. Mientras tanto no venga, hasta que se Brillante, resuelva. ahí está. Si la situación no está, claro, vos no querés venir, no, yo no quiero venir, me siento mal. No venga, hasta que nosotros resolvamos el caso. A ver qué vamos a hacer contigo. Ese es el tema. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Casi Cubiseco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Hubo un jugador en Cerro que Kerber dijo que no hay que saludarlo. Y había uno que le saludó. ¿Cuál fue el jugador que tuvo problemas en Cerro? Y ese arquero le saludaba. Y ese valoró muchísimo. Después se fue a practicar un día en el Olimpia. Le llevó el doctor Álvaro Arias y le dijo, vení para que tenga poca movilidad. No estuvo en Cerro. El Cerro era como pájaro de mal. Ah, bueno. Sí. Pasó una vez. Y se fue, y dice, ¿cómo va a jugar? Y se fue a practicar nomás, un trotecito ahí, le llevó el doctor Álvaro Arias. ¿Quién es? El díscolo. Y Kerber dijo, así no. Fue gran figura en Cerro, lo quieren muchísimo. Y creó una interna y el preparador físico Kerber. Le dijo, ustedes ni tienen que saludar, así vino una orden. Y Diego Barreto le saludaba, y a Diego Barreto le miraba mal el preparador físico. ¿Quién es? Mil Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabes dónde queda, sobre Julia Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Ya dijo acá, ya acertó. Ya sé, a ver, tengo una... Muchísimas gracias. ¿Ya sabe quién era? Yo no. Llámale a Napo. ¿Este número usaba? Esperale, ya petía. ¿Vos no sabes? Yo te di el teléfono. ¿Usaba este número? No. ¿No? No. No, pero no creo. Está en un cargo, pues no conviene. Ya dijo todo. Está en un cargo ya y no conviene. Olvídate, no dije nada.
Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre se elige ganando. Y pueden sacarlo si tienen un contrato agosto, septiembre, octubre, noviembre y se va. Arreglamos. Arregla. Andate nomás ya antes que ocurra Claro, peor. porque no es un contrato largo que le Y queda sí, decir como un año y hicieron con medio. Patiño, Espínola, Claro. también terminaron fin de año y aprovecharon la situación. Y capaz el jugador ya está, bueno, en realidad toda Claro, la imaginación, hay capaz un- ya está viendo opciones como para... No, pero lo que sí se ve es que no solamente hay un desgaste del lado de Cerro, sino también del lado del jugador. Por algo también ella reacciona así. Y por algo ya quería irse o estaba a punto de irse. Cuando en enero. se fue a Porque Banfield, si no- ¿por qué se iba a ir a Banfield? Porque ya era un ciclo cumplido, parecía en ese momento. al Y final volvió retornó. porque algo pasó con Banfield. O con la señora que no se quería quedar en Argentina. No nos acordamos bien y volvió. Ese es el tema de Claudio Aquino. Y después repetimos, no es que lo estamos escuchando, no somos quién. Están los encargados, departamento de fútbol, el gerente. Y si tomás como una medida de ejemplar, va a decirle todo al resto, no jodan, Cerro tiene aspiraciones campeonables, no tenemos ocho. Claro. No vaya a tomar la decisión que vos quieras, que esto no. ¿Verdad, Germán? Tal cual. La imagen que irradia no es la que favorece. Eso Y a lo mejor es consciente Claudio Aquino lo que hizo. Se mandó una. Sí. Porque yo soy el técnico. ¿Te pongo o no te pongo? Aguantate. Eso no Aguántate. se claro. Sí, pero eso no se ve en la imagen ahí. Él está... No. Él, volvemos. pero Chiqui debería- Arce, sí. Chiqui, en la época de Chiqui, le abrazaba. Venía a hacer el gol. Y Claudio Aquino la abrazaba a Chiqui Arce, como dijo el niño. Era abrazaba, sí. su jugador de mesita de luz. La arropaba. La arropaba. Es más, Y- mimaba. a mí me da a pensar, si Olimpia se libera de toda la deuda, que no sea extraño que el próximo año Chiqui diga, aquí no, aquí hay Tiene lugar para razón. vos. Y sí, se puede dar, ¿por qué no? Porque siempre hubo una buena conexión entre ambos. ¿Cuántos casos hubo, Por Niño? eso. no va a ser la primera ni ¿En la el última. paladar del entrenador? Por eso, ¿Está bien? si Olimpia sale del tema de las deudas, que en principio deberá vender uno o dos jugadores a fin de año, poder contratar, Así es. y todo va bien con Chiqui continuando Olimpia, porque Olimpia tiene un mundo especial, Sí. así que imagínate este combo de partidos y cómo le va a Chiqui aquí al final. Pero o sea, lo que siempre y queda, cuando continúe, ¿verdad? lo que queda claro Te da es que a pensar. esa actitud no queda bien para los compañeros, no queda bien. ¿No? No. Ah, Salvo que salga una después parte de y los que- propios es compañeros del cierto. banco, hay uno que lo mira así, Sí. ¿qué pasó? ¿Ya qué le pasa? Sí, no queda bien. Es cierto. Tenés razón. Vos fuiste. Ustedes se acuerdan. Vos tenés la grabación, pero Gustavito. Vos mío está medio raro últimamente. No hay que creer que no me fijo. Yo también me fijo. Y si te gusta es tu tema. Sí, sí, Vos no te vas a llamar a reír durante las transmisiones. ¿Quién es lo que te hace reír? No, señor. Sí, yo escucho. Mi audio me enseñó Escorzara, técnico de maestro Ñanduti cuando era operador. Nuestro audio percibe exactamente una forma. No es reprimenda, que estés alegre me parece bien. ¿Se entendió? Sí, señor. Claro. Bueno, ustedes se acuerdan. Bueno, nada, mandarte un feliz cumpleaños. Espero que lo pases lindo, que disfrutes de tu día, de tus amigos y nada, desearte lo mejor. Un beso grande, cuídate. ¿Cómo quién es? El mejor del mundo, lo está saludando. Ah, gracias. Cada día estamos peor. Bueno, nada, mandarte un feliz cumpleaños. Espero que lo pases lindo, que disfrutes de tu día, de tus amigos y nada, desearte lo mejor. Un beso grande, cuídate. Ustedes se acuerdan, ¿cierto lo que dice? A vos te hablo. Vos. Cuando se mencionó a los 5, se agregó uno más. Sí, Sí, era sí, en Claudio aquel luego. momento era. Y era Claudio Aquino. Iban a haber 5 separados y Estaba- también se agregó uno más. Claudio Aquino. En la Y mira ya dijimos venía. Nosotros, ¿qué? Claudio Aquino. ¿Qué pasó en ese tramo? Separaron 5. ¿Quién es que dijo Claudio Aquino? Nosotros dijimos. Nosotros. Sí. Viste, amor, Era uno sonó de el los teléfono. primeros Se nombres que analizaba pensé. igualmente el nombre de No, Aquino. sonó el teléfono, así fue. Sí, Que no me deje sí, sí. mentir los compañeros, porque si uno pierde la credibilidad, perdés todo. Sonó el teléfono y dijeron, Claudio Aquino puede ser también. Sí, esa misma noche Sí, después ese que mismo sale día fue, Saba. sí. Fíjate vos, los de Aquino. A lo mejor ya había algo Ya interno. estaba bajo la lupa Ya de la venía. directiva Eso y estaba este en la mira. incidente. Y entonces lo que no será más. raro que los separen. Sí. Entonces la información es así, que los separen ya. Si ya estaba para ser separado, lo pueden separar ahora.
Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperarpy, recuperar la Z Hombre. De venta libre en farmacias calidad Fapasa. Compra Fortín etiqueta negra de 4.75 y 7.50 ml y canjea directamente por 1 giga. Busca el código en las tapas, envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participan todas las líneas de telefonía. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. En breve vamos a hacer el porcentaje de hoy, pero hay novedades importantes en la tabla. En esta fecha yo salté para abajo, del primero al tercer lugar. Yo también, no fue lo mejor Sí, de la mañana. así estamos ahora. Jorge y Francisco López 14 cada uno, Víctor Villalba 13 y Germán 10. Mano a mano con Jorge otra Se vez. alteró. Igual falta ahí. Falta mucho. Francisco, vos hiciste una muy buena fecha, 4 de 5 hasta ahora, 4 de Jorge 5. 3 Vamos. y Germán y yo estuvimos... La pasada fue buena mía. 1-1. 5 de 6 la semana pasada. No pasó nada con Y nosotros. un esta partido fecha. bravo. ¿Te acuerdas? Meliana bastante parejo haciendo en los previos. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Síguenos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Calé. Juan Carlos. Juan Carlos, no sé si está escuchando la radio, Juan Carlos, te enteraste y de oído nomás. Muchísimas felicidades, estimado maestro. Gran abrazo. Calé. ¿Cómo estás, jefe? ¿Cómo anda, Calé? Porque me sensibilicé tanto cuando te escuché decir que vos no incidís en la formación de los equipos, que vos no tenés nada que ver en quién entra y quién sale en un equipo. Hasta casi estuve a punto de creerte. A la puta Calé será. Viva el Partido Colorado, viva la albirroja, viva la tricolor bandera de nuestra patria, Arturo. Adiós, Calé. Te doy un abrazo, jefe, muchas gracias. Igualmente. Calé estaba acá. Estoy viejo, sí. ¿Por qué te dice, jefe? Y él grabó, él está bañando, él grabó las clasificatorias para el Mundial de México 86. Ahí ya me mataste. Espera una poca, grabó con su voz. Él hizo la narración de la cassette. Paraguay clasificó a México. Está cassette con la... El relatorio de lo que fue el proceso eliminatorio. Sí, con audio. Legal Laverna. Él estaba ahí. Yo estaba acá. ¿Dónde? A la puta. Él estaba ahí. Licenciada, él está acá, Calega la verdad. William, y yo estoy acá. Yo le digo a él, ¿y vos pensó? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Decirle nada que venga más hacia acá, porque más hacia allá yo no sé si pasa el colectivo que viene hacia estos lados. Yo sí, pero como él, como se trata de un líder del Partido Colorado, esto va para más para... Puede ser cuestionado o no, no viene al caso. No entramos más en política. Cada uno tiene su opinión y se respeta. Espectacular, hermano, espectacular. Esa es una polca que levanta muertos. El Partido Colorado, conforme Sabina describe en una de sus creaciones, no estaba muerto, apenas estaba de parranda. Calé. Te doy un abrazo, jefe. Muchas gracias. Calé. Mi señora madre Águeda Caballero Ortiz también te envía muchos saludos por el día de tu cumpleaños. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estaba Calé. Humberto me dice a mí... Juan Carlos, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás, hermano? Felicidades. Gracias. Paramos. Vos sabés que estoy contando nuestra historia, Juan Carlos. ¿Tenés tiempo? 5 minutos. Usted manda, compañero. ¿Vos te acordás del Festival del Lago Pacaraí que nos miramos a 1 metro de distancia? 4 de septiembre de 1971. Me mira la licenciada... Esperana, Juan Carlos. Me mira la licenciada Zoraida, William, y a veces pues en la vida o nos ponemos viejos o nostálgicos o aparece el retrovisor en nuestra vida. Festival del Lago Upacaraí, Juan Carlos Ibora, el maestro de ceremonia oficial, ¿verdad? No, vos y yo éramos. No, yo te dejé. No lo he designado. Espera. Vos quisiste sacarte el bulto de encima
con la excusa de que tenía que ir después a trabajar en un baile, creo que en Guarambaré. Sí, ¿por qué, Juan Carlos? Hablando bien, si no va a quedar. Yo te dije a vos me dijiste, ahí nos conocimos, ¿verdad, Juan Carlos? Nos conocimos unos días antes. Unos días antes. Vos, el escenario quedaba a la derecha muy hacia un costado, no era lo que fue después tan grande. No era, ni tampoco tenía el techo que tiene ahora. Sí, y yo te dije a vos, Juan Carlos, yo me voy a ir. Humberto me dijo, andate. Y vos ya estabas. Y después yo te dije a vos, yo tengo otro compromiso, Juan Carlos. Te dije, ¿verdad? Sí, me dijiste. Y si la memoria no me falla, era en Guarambaré tu compromiso. Y eso nomás, Juan Carlos, para decirle a la gente, ¿en qué fecha y año, Juan Carlos? 4 de septiembre 1971. Gracias por el llamado, por la felicitación, abrazo, Calé, gracias. El de siempre, Arturo, cariño a los tuyos y mi reiterado deseo de mucha felicidad. Gracias. ¿Qué licenciada Zoraida? ¿Qué, William? ¿Qué año dijo? 1971, 4 de septiembre. 4 de septiembre, el 71. Yo le dije a Humberto, mi señora después me putea, me dice, no vaya a llamar de pasado, gente que no le interesa. Le dije a Humberto, mira Humberto, yo me iba a ir. Yo me iba a quedar hasta las 9, yo tengo un baile. Creo que era un viernes, era conductor, maestro de ceremonia. A vos no te iba a decir que no, Humberto. Pero dame después la libertad de cumplir, pues todo un compromiso asumido. Y entonces estaba Juan Carlos Galavene, yo le dije a Juan Carlos, mira Juan Carlos, yo me tengo que ir. Y bueno, y me fui. ¿Qué fecha fue? ¿Qué dijo? 4 de septiembre de 1971. 4 de septiembre de 1971. ¿Entendiste, licenciada Zoraida? ¿Entendiste, William? Listo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Regala sonrisas a los más pequeños en su día del 11 al 17 de agosto con tus tarjetas de crédito Bancob. 25% de ahorro pagando con QR en jugueterías, tiendas deportivas y más. Acumulás puntos, conoce más en bancob.com.py. Bancob, un banco con raíces. Y después estuvo por Clorina, el medio deportadito estuvo. Se hacía con leite eso. Se fue a Clorina, oñemos territorio paraguayo. Por culpa o si no... Sí, terrible era. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Vos te viste ese pipipio? Sí. ¿Qué pasó? Que Calé dijo el 4 de septiembre de 1971 se conocieron con Arturo. No, fue el día el día del festival. Pero yo no le mentí, si él sabía que baile yo animaba. Sí, presentaba. Guarambaré. No era joven, será. ¿Qué? ¿Qué pasó, Vito? No. ¿Y vos qué año tenías en el 71? 71 tenía menos 21 años. ¿Qué no 21 años? Qué bien. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Quiere decir que esto que contó Galaverna van a ser 52 años, veo. Sí. ¿Qué memoria la de los dos, verdad? Porque... Calé se acuerda en nuestro encuentro hace 52 años en el festival. ¿Vos conocías Pacaraí? Lo que pasamos por la ruta hasta ahí. No conozco profundamente el Pacaraí. El escenario estaba acá. Después acá y te echaste una festival de Pacaraí fue todo un clásico y es un clásico. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. Gran relanzamiento de ENSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. ENSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Cesarito, Reo, gracias Cesarito por tus deseos. Apareció. Cesarito. ¿Pero qué dice Cesarito? ¿Qué dice? No, César. ¿quién? César. No, vamos por... ¿Quién dice? Cesarito. Cesarito. ¿Y vos? César. No, Cesarito dice... Fue un día sábado, señor. Tirazo. Y si había baile, pues lo... Más preciso todavía. Cesarito,
están todas. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. En Universo Electrodomésticos, comprar lo que quieras solo con tu cédula, mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participas directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina, válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. 24 de mayo. Sí, aquí encontré un resumen sobre el Festival del Lago de Pacaraí y esa fue la primera edición que se realizó, 1971. Sí. Él Club estaba, 24 de mayo. Él estaba ahí, así estaba, mirándome a mí. Mírame vos cuando te hablo. Yo estaba acá. No le dije, mira, acá. Él está ahí y yo estoy acá, en una distancia de 2 metros. Y ahí yo le comunico a él. No es que yo tuve una previa con él y le dije, mira, me voy a ir antes. No, yo ahí, cuando he visto la hora, con la anuencia de Humberto, le dije, yo me voy. Humberto sabe, le dije, Festival de Pacaraí. Y me fui. Y se quedó Juan Carlos. Por eso decía Juan Carlos, ponemos la grabación. Éramos los 2 presentadores, dice. Y después bueno. Juan Carlos 2, y yo le voleo, no le iba ni a volear. ¿Para qué le iba a volear si ya estaba ahí? ¿Quién dijo? Es un término que usamos nosotros en Entre Ríos, volaseaste. Quiere decir me mentiste. Nosotros los de Entre Ríos. Claro. ¿Y por qué se fue ante Arturo? Porque tenía un baile. ¿O le habían dado permiso hasta ahora nomás? No, tenía un baile. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Tema Claudio Aquino. De vuelta. Esta tarde... ¿Se fue? ¿Le comunican? Esta tarde ¿Y sí? va a tener una respuesta. O sea, esta tarde se va a determinar. 4 de la tarde dice. Va a tener una respuesta al club oficialmente. Sí, pero está más para... No, para irse. No, está bien. Un final anticipado entonces. Sí. Le van a hacer... a las redes. ¿Sabes lo que le van a hacer? Le van a decir, acá está la resolución. Te vas. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada, 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados. Casa Central, San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roque Alonso. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Era el sexto de los 5 separados. Era el sexto. Y dijimos al aire. El sexto hombre. Sí. Ahora en Kia puedes llevarte la SUV que siempre quisiste, Carens, cuota de $269 o contado $19,990, Sportage, cuota de $299 o contado $24,990, financiación propia del Grupo Garden, elegí el Kia que más te guste en kia.com.py o escríbenos al 0981-669999. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi RI 2 de Mayo, Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Esta fiesta patronal de Guarambaré, ahora no me acuerdo si era Herrera o Fariña. Te debo abrazo. Papá me dijo 4 de agosto, septiembre del 71. Gracias, Roque. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Un segundo. Saca tu préstamo vehicular con mínimos requisitos, tasas desde 10,5% hasta 70 meses de plazo, visión más digitales más humanos. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. ¿Cuándo vino Claudio a Cerro? Claudio llegó en el 2019. ¿Quién era su técnico? No, perdón, apertura 2020. Francisco Arce era el técnico. Él había salido mal de Guaraní, tuvo una situación en la cual Guaraní contaba con él y forzó su salida de Guaraní en su momento. Ya hay antecedentes. Pasa que él quería irse a Cerro y le ofrecían un salario mucho más importante. Sí. Y Guaraní contaba con él, recuerdo que Costas lo quería utilizar incluso en Copa Libertadores y al final, antes de que se cierre el libro de pases, como que no había otra alternativa y Cerro pagó un monto por la rescisión y él fue a Cerro Porteño. Y desde el 2020, él
en su primer torneo, antes de que pare todo, porque ahí coincidió con la pandemia, no le había ido tan bien. Después se para todo y cuando ahí, vuelve, en ese 2020. ahí Claudio Aquino estalla y termina siendo campeón en el Apertura. Vamos a sacar la cuenta exacta de cuántos partidos jugó Aquino desde que llegó a ser. Decí bienestar y certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya puedes planificar tu futuro y aprovechar los beneficios. Más información al 218-4000. Redes sociales Caja Mutual. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2, a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas, cuotas desde 400.000 guaraníes. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Entonces, son 6 los que se van de Cerro. Sí. Sí. 6. Gabriel Báez a Nacional. Gabriel Báez, Patiño, Patiño no se sabe. Petro Espínola en Colón. Antonio Galeano. ¿Dónde está Antonio Galeano? Galeano todavía no rescindió. Galeano todavía no rescindió y Daniel Rivas todavía no salió de Cerro porque él en realidad no se le va a rescindir, va a salir a préstamo. Porque el pase sigue siendo... Llaman a Daniel Campo, vamos a ver Daniel Rivas qué pasa. Ya conoces la Mitsubishi ASX, la SUV con más estilo de todas, climatizador automático, pantalla de 8 pulgadas, una experiencia única en su interior. Ingresa a las redes sociales de Mitsubishi Motors Paraguay. Mitsubishi siempre adelante. ¿Cuánto tiempo tuvo en Cerro? Desde el 2020, y aquí veo sumando todos los partidos de Liga Local y Copa Libertadores, 139 partidos jugó Claudio Aquino. En Liga metió... 10, 22, 29 goles en torneo local y hay que sumarle 4 de Libertadores, 33 goles marcados en estos 4 años con la camiseta de Cerro Porteño. ¿Y en qué momento recibe la notificación? ¿En qué momento Cerro Porteño da a conocer? Y esta tarde. Y, sí, capaz suba así como subió con Patiño y Espínola. Muchas gracias. ¿Y él ya logró hacer la nacionalidad? ¿Todavía no lo va a cumplir? Todavía no. Él ahora no está en estos últimos días. O sea que se va a ir sin haber hecho eso. Y sí. Pero puede quedarse en el país. A no ser que se quede a vivir en Paraguay para cumplir el tiempo. Pero se va a quedar sin jugar porque se cerró libre pase. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal, Arturo? Feliz cumpleaños ante nada y nada, saludos para vos y la mesa. Gracias, muy amable Daniel Campo. Se va Claudio Aquino de Cerro y va a ser el 6º que se va. ¿Qué pasa con Aníbal? Con Daniel Rivas, perdón. Nada, estamos a la búsqueda de conseguirle un club. O sea, nosotros quisimos la rescisión porque, bueno, pensábamos que era lo justo, pero el club dijo que no, que quería prestarlo porque todavía pensaba que el jugador era joven y podía dar mucho más para el club en otros momentos. Quiere decir que y nosotros estamos a la búsqueda de un club. ¿Pero sigue recibiendo su salario? No, claro, él sigue entrenando. No estamos muy de acuerdo en la forma, no estamos muy de acuerdo que esté separado, pero bueno, eso decidió la comisión directiva y el jugador cumple cabalmente a entrenar separado. Ahora tenemos la información separado o transferible, Claudio Aquino. El mercado argentino se cierra en agosto, libro de pases. Igual son situaciones distintas. Este es un jugador de la casa que bueno, no estamos de acuerdo con que se haya separado, pero se tomó la decisión. Y el otro es un jugador ya hecho, con un salario diametralmente opuesto al que cobra Dani Rivas, así que no son situaciones muy, digamos, paralelas para mí. Nosotros estamos tratando de cumplir el deseo de jugador, yo primero, y de Cerro Porteño, y bueno, yo no tengo duda que vamos a conseguir un club para él. 6 separados con Claudio Aquino en Cerro, o transferibles, Daniel. La verdad que no estoy en las decisiones de los otros jugadores, bueno, algunos ya se fueron, pero ninguno era de la casa, de los que separaron. El único caso que nos llamó mucho la atención fue el de Rivas, pero bueno, son decisiones que toman los clubes, que son soberanos, y nosotros tratamos de acompañar, y en el caso mío yo lo que trato es de que el jugador esté contento y que pueda proseguir su carrera. Daniel, te consulto, ¿qué hace específicamente Daniel Rivas en el día a día? Por ejemplo, ¿en qué turno lo citan? ¿Dónde trabaja? ¿Quién está a cargo? Es muy incómodo. No sé si ahora está con la reserva,
Creo que ahora lo acoplaron a la reserva, pero desde ya te digo de que no fue bueno el tratamiento que se le dio al jugador, a nuestro entender, porque es un jugador de la casa, o sea, bueno, fíjate que la única postura que tuvo el club de que no desprenderse fue de él, pero bueno, alguien habrá tomado la decisión de separarlo, no sé por qué, y bueno, y hay que tenerse eso. Daniel, y él en un momento dado cuando ocurre esto, ¿qué te dijo? ¿Qué explicación te dio? ¿Es meramente futbolística? ¿Es una cuestión de qué le dijeron o qué le esgrimieron? ¿Es por una cuestión futbolística? ¿Es una cuestión de grupo? Por no sé. Nada, simplemente le comunicaron que tenían que tener a tal hora en tal lugar y ya está, nada más. Por eso te digo, es más coherente con los otros al cual le rescindieron el contrato. Vos lo separás del plantel, forzás una rescisión y está bien, pero si un jugador querés que se quede, era más fácil dejarlo y que siga entrenando y decir, bueno, mira, no queremos contar con vos, buscate el club y te vamos a prestar. ¿Me explico? Los demás jugadores se fueron todos, él no. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros creemos que fue para mi punto de vista, no estuvo bien. Pero bueno, son decisiones que se toman, alguien la habrá tomado y ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es buscarle club al jugador. Los demás jugadores no sé cuál fue los motivos. No, ninguno, no les vinieron nada. Tenemos que entender que es deportivo el tema, ¿no? Y bueno, queríamos conocer con vos lo último. Gracias por tu tiempo, Daniel, muy amable. Hasta luego, chacho. Gracias. Lo mejor para todo tu camioneta, camión du Brasil en Pluscar, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en la sucursal de Pluscar, contactar al 0982755-250 pluscar.com.py. Pluscar, la solución a todo que vos busca. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje. Viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido, sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote tu gran vino para viajar con Santa Elena. Mucha gente interviene en Cerro. No es... No, yo me imagino, si tiene un gerente, tiene un departamento de fútbol, tiene un nuevo técnico, tiene una secretaría técnica, y lo separan a Claudio Aquino, no es poca cosa. Si bien esto pasa directamente por directiva, es una cuestión de directiva, no es ni Juguero ni Gavilán, es la directiva. La directiva de Cerro, el departamento de fútbol. El que separó a los 5. Sí. Pero, ellos, y no le consultan niños a Juguero y a Gavilán ni nada. ¿Qué te parece su actitud? Porque yo creería que le ven como la manzana podrida, y todas las manzanas podridas como que van apartando el cajón del resto, que no sea un mal ejemplo para los demás. Es lo que dije. La manzana podrida, entonces, no, van apartando. No es joda, ¿eh? Sí, claro. No es joda porque... Porque cuando le pregunten a él qué pasó y por qué salió, está conteando Víctor que ya tuvo antecedentes en Guaraní. Y en Guaraní no salió bien. Incluso yo me acuerdo una vez, él le mete un gol a Guaraní y después cuando habla en la televisión, él dice algo que en Guaraní le trataron de una manera, que la familia quedó enojada, hasta tocaron a su gente, a sus seres queridos. No fue la mejor culminación de relación aquella vez. O sea, él iba a jugar en Guaraní y termina forzando su salida para ir a hacer. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Ucibe Yala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. 6 en Cerro entonces. 6, en total 6. Y ya 3 con destino definido, Galeano y Rivas incierto, y ahora se suma Aquino, que no sabemos a dónde va a parar. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. En Punto Farma es Mega Delivery. Hoy lunes tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Promoción válida para compras a través de nuestra web o app. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Vamos con el porcentaje, Gustavito, partido hoy, niño. Es Tacuaré local ante Ameliano. Tacuaré Ameliano. Llegó la semana naranja a Tupi, descuentos increíbles en toda la línea de tecnología del 8 al 15 de agosto, precios únicos y a cuotas. Primera cuota a los 30 días. Boyani, músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Call Center 569-9000, la gente sabe. Hay que ver si esto puede tener más repercusión después.
porque pueden tener en los equipos hay amigos. Sí, claro. Sí, claro. En Cerro, digo, le saca Aquino y hay que ver las consecuencias, incluso con los que están adentro. Algunos se pueden enojar con esa decisión y otros se pueden alegrar. Así mismo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve. Rexona te protege. Mañana está con Jorge Casal y con vos. Así mismo, partido de Libertad, ¿A qué Copa hora arranca? Sudamericana, ¿A qué hora a las arranca? 18 el partido. A las 18 arranca, entonces 17, Rodrigo, comunicale 17:30. Blue Blood de Supermercados, que llegó para hacernos la vida más fácil. Haz tu compra desde cualquier lugar y a cualquier hora. Productos frescos y de calidad. Descarga la app desde App Store y Google Play. Blue, el super que más te conviene. Vamos al porcentaje. ¿Quién puntuó el porcentaje? Francisco López y Jorge Sosa, 14 cada uno. ¿Y vos? Y yo pasé del primero al tercer lugar este fin de semana, tengo 13 puntos. Y Germán hoy está último con 10. A un punto de Víctor. No, yo tengo 13, a 13. 13 o 11. 13. ¿Y vos? Mal. 14. Le cedemos a Pancho la punta. No. Le gusta la No. punta. Entonces le cedemos a Pancho. ¿Quién A es? Pancho le cedemos la punta. Yo por diferencia de goles quedo segundo. No, si somos iguales. 14. Propio raro Gustavito últimamente. Y así mismo. Sí. Y por eso ya. Y hoy es Tacuarel Ameliano en Villa Elisa. ¿Te acuerdas, Emiliano? Y Ponena. Víctor Villalba. 40-60. Tacuarel le gana a Emiliano, ¿vio? No, Ameliano. Tacuarel local hoy. Ah, Tacuarel, Ameliano le gana a Tacuarel. Ameliano. ¿Escuchaste, Héctor Melgarejo? Niño. 50-50. Empate, Germán Cafa. 50-50. Empate, Francisco López. 60-40. ¿Quién gana? Tacua. Comecipar te acompaña en tus desafíos con el crédito de consumo y la cuota más baja. Solicita el crédito con tasa preferencial del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te lleva la cena sin costo adicional. Pedí cenas con envíos gratis en restaurantes seleccionados. Y disfruta con pedidos ya de eso que querés al precio que querés. Cargar Grip 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia, que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Este domingo 1.950 millones en premios. El nuevo Pozo Misterioso 150 millones. Una Toyota Rush 50 millones. 2 Chevrolet Onix y un Hyundai HB20, una Mazda CX-30, 1.800 millones, NTC por Emoy. Tengo una super noticia para vos, llegó Super Agosto de Super Espuma con 35% de descuento en productos seleccionados. Acércate a nuestras tiendas o escribinos al 0974-2020-25. Aprovecha esta promo y viví más despierto con Super Espuma. Anímate a ganar millones con Vivant en sus salas de juego, andá y divertite y sé un ganador con Vivant. Abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida El Jazz número 11, edificio Vivant, seguinos en redes como Casino Vivant, la vida es un juego. ¿Por qué estamos ahora? Un solo partido, un solo juego. Con eso completamos con el Hoy detalle que hoy intermedia tenemos también. intermedia. Vamos a repaso de los partidos. Por ejemplo, hoy Fernando Lamora tiene la chance de poder ser segundo. Para eso deberá ganar en Areguá. 14-30 minutos juegan en una hora. Con una sensacional final de 32 grados. Porque esa lluvia que tenía que venir al final no vino. Fue muy leve. Cancha complicada, difícil. 14-30. Parada difícil. Allí, por ejemplo, 2 de mayo no pudo ganar, uno de los que está peleando ahí arriba. Sí. 24 de septiembre, Fernando, hoy en Areguá. Vení a Bristol y aprovecha el agosto liquida 2023. Podés llevar de todo, miles de productos con descuentos increíbles. Acércate a una de nuestras 80 sucursales. Compra online, bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Shorty. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Shorty. Disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Shorty con la calidad de la cooperativa Shorty-Cher. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos. Esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja. Prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Aquí nos envía Gerardo, ya tiene nuevo club, Celso Ortiz, va a jugar en Pachuca, últimamente en Monterrey, sigue en el fútbol mexicano, se mantiene entonces para ser jugador del Pachuca.
Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. ¿Te gustaría ver la Fórmula 1 desde un palco exclusivo? Entonces carga en Shell porque te lleva al Grand Prix de Sao Paulo. Carga desde 100.000 guaraníes o comprar lubricante Shell y subí tu factura a shell.com.py/promo Brasil. Si cargas B-Power tenés doble cupón. La Fórmula 1 te espera en Shell. ¿Y juega en Turquía o Carromero? Sí. ¿El club se llama? Rarísimo el Peldixpor, vamos a buscar igual para no meter la pata. Sí, señor. Celso Ortiz, 34 años, nuevo jugador de Tuzos de Pachuca, llega como agente libre tras último paso por Rayado. El contrato por 1 año con opción a extenderlo por un más. Restan pruebas médicas para oficializar. El ex equipo de Anthony Silva, ¿no? Pendixport, el equipo de Romero. Pendixport. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal, Panal Seguros, sentí la confianza. Otro equipo. Corrección, Puebla era el corrección. de Anthony, Sí, sí. este es Se Pachuca. llamó Cuatemoqui. Pachuca, el corregir. último paraguayo, Velar. Pachuca Fernando, tuvo- sí, Velar. exactamente, que ahora está en Atlanta, Que ahora en la está en segunda Atlanta, división. pero Fernando Velar fue el ¿Quién te el contó último- eso, Cuauhtémoc? Sí, Cuauhtémoc, sí. ¿Hace rato que no habla? Hace rato que no habla. Cierto. En Paraguay el tiempo puede ¿Cómo cambiar. llamarlo, señor? Por ahí no da algo de Pachuca. No, hoy no. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. 13:41. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalamos Bemyflores. Tenemos intermedia también hoy. Sí, hoy decíamos 14, 30, 24 de septiembre Fernando de la Mora en Areguá, más tarde Santaní en el JJ Vázquez ante el 3 de febrero 19 horas. Sol de Lasca con una cápsula al día tenés bienestar las 24 horas. Además es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Dijo Bruno Lange, el técnico, se tiene que ir a como dé lugar por tu goleador chiquiño. A como dé lugar va a estar. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Copetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. ¡Vamos! 38 años pasaron sobre ruedas en Erimark y para celebrarlo sorteamos 3 vales de equipamiento por valor de 5 millones cada uno. Por cada compra de 1 millón recibís un cupón. Sorteo viernes 8 de septiembre. Vení a Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Intermedia, niño. Más de repaso de la categoría intermedia, los partidos para hoy, 24 de septiembre Fernando de la Mora 14:30 y Santaní 3 de febrero a las 19. Así se cierra todo. Y el viernes comienza otra fecha, con 24 de septiembre Rubio Ñu, 14:30 fecha 21. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Juga y gana en Slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Y atención al partido que tendremos la próxima fecha en la intermedia, 2 de mayo Recoleta, partido directo en Pedro Juan Caballero, imagino con un estadio lleno, una caldera norteña allí, el 2 de mayo recibiendo a Recoleta el viernes a las 19,
en Pedro Juan Caballero. Los equipos que están peleando por el segundo lugar, es cierto, Fernando puede entrar hoy a ser segundo, pero va a ser un juego directo para 2 de mayo y Recoleta. Seguramente explotará el río para Sí, últimamente va mucha llevando mucha gente, muy buena recaudación, y el viernes 2 de mayo Recoleta en Pedro Juan. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Dice, el Inter Miami rescindió el contrato del jugador que cuestionó la llegada de Messi. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. La franquicia de Florida anunció la salida del arquero Nick Marsan, quien había dicho que el club no estaba lista para la llegada de Lewis. ¿Se separaron? Sí. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Dice Martín Echeverría, nuestro colega. Echeverry. De Vélez. Sí, Robert Rojas viajará con el plantel de River a Brasil y luego tiene planeado ir a Paraguay. Ese ya dijo acá, ¿verdad? Sí, su papá y dice nos cita a nosotros. Y que estando aquí en Concepción, allí va a pensar cuando esté con la familia si le dice sí o no a Vélez. Va a tomarse unos días después. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Agosto off, descuentos del 30 hasta el 35%. Solo calidad A. No trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gol 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga Asunción. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Bracol 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandares 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. ¿Cuándo escribió Claudio Aquino? Ya es viejo, eso es lo que iba a contar. Revisando lo que escribió Claudio Aquino en su Instagram cuando se fue Chiqui, en la despedida Chiqui decía, primero que nada quería agradecerte porque fuiste quien confió en mí y me trajo a esta hermosa institución. Gracias por estos años vividos en los cuales fueron muy lindos. Gracias por cada enseñanza en lo futbolístico y cada charla de la vida que me diste. Muchas gracias a tu cuerpo técnico también. Se te va a extrañar y bueno, sabes que acá tenés una persona fiel que podés contar para lo que sea. Ojalá el fútbol en algún momento nos vuelva a reencontrar, dice Claudio Aquino. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Se entiende que si Olimpia contrata y está Arce, Claudio Aquino puede ser jugador de Olimpia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Está liberado Olimpia de contratación y Claudio Aquino, Chiqui lo va a pedir. Si termina su contrato, se puede ir ahora y le sacan del club, listo. Puede ser Claudio Aquino, su futuro, si Olimpia puede escribir, jugador de Olimpia. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. 1347. La liquidación más grande del país está de regreso, la Liqui Van de Electroban. Te esperamos en las 31 sucursales, donde vas a encontrar los mejores precios al contado y a crédito. Financiación con tarjetas de crédito de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Me quedé mirando datos del club de Oscar Romero, porque en realidad no nos suena mucho a los oídos el Pendi Sport, y ahora entiendo, asciende este año, o sea, el año pasado estaba jugando en segunda, y veo que es un club bastante modesto, el Pendi Sport. Tiene un estadio para 4.000 personas, más o menos veo la foto, algo así, salvando la distancia, parecido a la cancha de Guaraní. O sea, es un equipo que se nota, se va armando como para mantenerse seguramente en primera división. Estar medianía, estarla para abajo. Para sí, por lo menos para salvar la categoría. Y obviamente se presume que es el objetivo más deportivo de tener más tiempo de juego para Oscar Romero. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes
inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of Duar, ama como Enseguida, vos. Moya, Red Monumental Satelital. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembú. Redes sociales San Justo Hierros. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mil Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mil Empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Los dueños son del Galatasaray. Ahora cierra un poco más. Por eso es la posibilidad como para que él después pase al Galatasaray. Un triunfo del Sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probar los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. 13.50. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Compra Fortuna etiqueta negra de 4.75 y 7.50 ml y canjea directamente por 1 giga. Busca el código en las tapas, envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participa en todas las líneas de telefonía. Fortuna etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Hoy en Villaliza, Tacuaré, Ameliano, 19 horas. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Síguenos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. Es momento de ir visualizando un descanso con Bancop. Tenés hasta 18 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito. Acumulás puntos. Conoce más en bancop.com.py. Bancop, un banco para todos. El viernes arranca la fecha 6 del torneo. Ameliano ante Nacional el viernes. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por 1 año. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Centro de Materiales Santa Rosa, 20 materiales de construcción en general. Teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Vamos con Moya, el central de Guaraní. Cumpleaños Arturo, fútbol a lo grande. Bueno, José Moya, ¿y el penal ayer? Contanos. No, una jugada pues desafortunada por la visual que le muestran al árbitro, por alguna falta, alguna roja, no sé qué habrá pasado, pero pues, él me decía, es tan raro que pueden estar mirando. Y después cuando llega el árbitro y pita el penal, digo, ¿pero qué estás pitando? Y me dice, no, te pega en la mano. Y pero ¿qué momento? ¿Qué no me pega nada en la mano? No me roza nada. ¿Qué están mirando? Que sí, que te pega. Y después me voy a casa y digo, no, donde le hubieran mostrado una toma lateral o donde hubiera una toma lateral, se va a ver que en ningún momento me pega en la mano, sino que el balón sale hacia adelante, pero bueno, cabe la mala fortuna de que la toma que está de frente hace que en el momento que yo quiero arrancar a buscar el balón, lógicamente tiro la mano hacia atrás y preciso el balón está en esa misma altura y se ve y se percibe visualmente que pega en la mano y por eso yo tiro la mano hacia atrás, pero no, pues, esa toma es que engaña, José. Un jugador de Olimpia pide mano o nada, no. Fue nomás una jugada desafortunada que
pasó, que se percibió mal por la cámara que le muestran al juez. ¿Qué pudo haber visto el juez para pitar una mano donde no la hay? En ningún momento ni me sube por la mano. Yo dije, no me soba, no me pega. Yo le dije, no. ¿Qué toma pudo haber mirado? Me decía yo entre el partido, ¿no? Ya después voy y la miro en el camerino y digo, no, la toma no ayuda para nada. Si hubiera donde hubiera otra toma lateral, ni duda en no pitar mano, porque se va a ver en el espacio entre mi mano y el balón, que el balón va hacia adelante y no sube por mi mano. Y en la cancha él no pitó, o sea, fue el árbitro VAR el que le llama y le mete en el error, por decir así. Sí, no, vos te fijas, en la jugada habían dos jugadores de Olimpia, creo que, bueno, viene Montenegro en el balón y Bruera está al lado y la jugada sigue. En ningún momento nadie hoy en día se soba al hombro y todo el mundo le pide mano al juez. Y nadie, en ningún momento nadie ni le pregunta al profe mano, nadie mira la jugada y nadie le protesta una mano al árbitro. José, mira. José, cambiando un poquito de tema, yendo un poquito más al partido en general, la verdad que nos sorprendió el resultado, más que nada por lo fuerte que venía siendo Guaraní defensivamente, y que le conviertan 5 goles llama la atención, sacando la jugada del penal. ¿A qué le atribuís eso? Porque cada pelota que caía en su área era peligro de gol. Se veía como una defensa, como que no estaban firmes como otros partidos. ¿A qué le atribuís eso? ¿Una mala tarde? Nos complicaron con esas pelotas cruzadas. No estuvimos primero que todo concentrados. Todo lo que nos tiraron al área lo ganaron. Es de nosotros trabajar eso, esa tensión, trabajar también donde sale el centro, de nosotros coger hombre. Y bueno, como decía, no podemos tener esos altibajos de tener un partido bueno o malo, porque pues así es difícil apuntar uno a campeonar, y tenemos que mejorar eso, ¿no? La atención, vivir los partidos de mejor manera. No nos pueden hacer 5 goles en un partido, aunque bueno, hubieron jugadas también en el centro que tiran, no sé si fue el 4, creo, un centro que pegan el palo y también de ahí de pronto ligamos mal, en otro caso pegan el palo y el balón sale o pasa otra cosa, le cae a un compañero de nosotros y bueno, son cosas del fútbol, a veces pasa eso, ¿no? Que no estás en tu día y Olimpia tiene buenos jugadores, que si le das confianza, los pones de frente al arco, te van a solucionar y eso pasó ayer, ¿no? Fueron superiores a nosotros, nos ganaron bien y nosotros tenemos que corregir eso, mejorar y ya es rápido porque ya el miércoles nos jugamos el partido que para mí es el partido del semestre y esperemos estar a la altura de ese partido. Claro, hay que buscar una regularidad, como recién marcabas, porque jugar 2 partidos bien y 1 malos es muy difícil, no solamente por el torneo, sino que también por la Copa. Porque jugadores tienen, orden táctico tienen, lo han demostrado, el tema es encontrar una regularidad. Sí, hemos mostrado partidos donde se ven buenas cosas, se ve un equipo fuerte, un equipo sólido, un equipo que intenta con buenas ideas, pero bueno, nos pasamos a otro partido y se ve un equipo totalmente sin ideas, nos vemos intranquilos, inseguros, entonces eso no nos puede pasar. Tenemos que mirar, buscar qué nos está pasando, por qué estamos así y nosotros mismos, ¿no? Preocuparnos en la cancha y todo el mundo alzar su nivel, todo el mundo estar en un nivel parejo para que el equipo pueda estar compitiendo de igual a igual todo un semestre, que sí es lo que hace que los equipos salgan campeones. José, ahora hablando del partido del miércoles ante Botafogo, te quiero consultar cómo lo van planificando y qué te parece a vos que es lo más prudente o recomendable hacer en este partido, porque Botafogo definitivamente tiene mucha calidad individual, mucha calidad también en el juego colectivo, y te consulto, ¿sería lo ideal empezar con todo, tratar de atacar, o hacer el famoso partido largo, tomar las precauciones, jugar parecido a como fue en Brasil, atendiendo que hay un solo gol de diferencia? Sí, bueno, en este caso nosotros como locales tenemos que proponer, tenemos que tomar la iniciativa, siempre y cuando teniendo orden y siendo inteligentes, que no nos vayan a sorprender, porque a veces los equipos brasileños son esos, ¿no? Vos atacás y pensás que ya lo tenés el gol y en una contra se puede liquidar y eso es lo que no nos puede pasar. Desconcentrarnos, estar muy atento a vigilancia, a pelotas quietas
y bueno, ir a buscar el gol. Sabemos que puede llegar al minuto 1 como puede llegar al minuto 89 y es eso, no perder la cabeza, estar tranquilos, tomar nosotros la iniciativa del partido y tratar de ser punzantes y bueno, y certeros cuando estemos de frente al arco para poder convertir y sabemos que si hacemos un gol, anímicamente nosotros, la gente nos va a apoyar y bueno, también el equipo brasileño se va a llenar de dudas y van a querer ir a buscar ellos también y nos van a generar más espacio. Por ejemplo, te comento el 9, que la vez pasada entró muy bien, hizo el gol de penal, Chiquiño, se lesionó ayer y está para no viajar a Paraguay. Una baja sensible para Botafogo que ustedes pueden aprovechar. Sí, lastimosamente pues, se lesiona un gran jugador, el otro día que entró se vio